Mi primer cliente fue de una planta de cerca de $10 millones. Dice, no, es que queremos que te vengas, pero como director de la oficina para que te hagas cargo de todo. En un parque que mucha gente de Monterrey, desarrolladores, financieros, etcétera, dijeron que ni con la lámpara de Aladín nos iba a desarrollar ese parque. Y hoy es un parque de los más exitosos. Mi mamá me dijo, pues, estás loco, no vas a ir a la guerra. Todos cometemos errores y hay que entenderlo. Pues bueno, pues tendré que aprender a jugar en esa cancha, con esas reglas, pero eso no implica que no seas disruptor. Conoce al que no conoces. Al que ya conoces ya está y los vas a seguir viendo, etcétera. Pues bienvenidos. El día de hoy tenemos a un invitado especial, Sergio Reséndez, director general de Colliers México. Él es pues asesor inmobiliario, consultor, especialista, divertido, papá, y bueno, nos va a contar ahorita muchas experiencias acerca de él, de su historia. Sergio, gracias, bienvenido. Hombre, Alex, gracias por la invitación, muy amable. Sergio, pues digo, te conozco algo, me he capacitado contigo, he compartido algunos espacios ahí de AMPI y pues también de trabajo. Quiero que me platiques un poquito, Sergio, y que vayamos un poquito más atrás de tu carrera profesional. ¿Dónde naciste y cómo era el lugar donde naciste, el barrio, la colonia, los tiempos? Claro que sí, soy de Monterrey. Crecí en la colonia del Prado, muy céntrico. Fui a la escuela pública en el centro de la ciudad, muy divertido, cerca de la Plaza de Toros. Ahí cuando iban los circos o había luchas o había cualquier espectáculo, conocíamos al de la puerta y entramos a jugar ahí. Entonces, no, muy divertido, una infancia muy, muy divertida. Y luego estaba cerca ahí el Parque Cuauhtémoc y Famosa, y también nos metíamos a los juegos de béisbol de los Sultanes cuando jugaban ahí. En fin, una infancia bastante, bastante divertida. ¿Cuántos hermanos tuviste, Sergio? Tengo 2 hermanos. Yo soy el mayor, el hermano mayor. Tengo 2 hermanos, Alex y Emilio, menores que yo. Mi hermano Alex es 1 año menor que yo y mi hermano Emilio 7 años menor que yo, ¿no? Fue el pilón de la familia, ¿no? ¿Y cómo era Sergio de niño? ¿Tranquilo, rebelde? No, quieto? Fíjate que tranquilo, siempre fui un niño bastante tranquilo. Mi mamá de repente me tenía que llevar para socializar mucho, muy introvertido. Sin embargo, me juntaba con los más traviesos. O sea, a pesar de que yo era muy tranquilo, pero siempre andaba con los más peleoneros, con los más que hacían más travesuras. Eres el tranquilo de la bola. Yo era el tranquilo de la bola, ¿no? Entonces me gustaba porque me divertía mucho. Digo, yo no lo hacía, pero me divertía mucho, ¿no? Entonces, sí, siempre tranquilo, introvertido. De hecho, prácticamente hasta la universidad tuve que tomar cursos para poder hablar en público, para poderme expresar, etcétera. Como dicen, de repente no naces con eso, pero hay cosas que tienes que aprender. Hoy a lo que me dedico tiene que ver mucho con hablar en público y de relaciones personales. Desde niño hasta mi juventud, no, bastante introvertido, ¿no? Muy callado. ¿Y qué soñabas de niño? ¿Te acuerdas cómo te visualizabas tú de chico? Sí, fíjate que yo creo que como todos los niños siempre queremos hacer algo, pero no vemos una profesión. Yo quería ser piloto, y piloto de un avión casa, no comercial. Ya de joven, cuando le dije a mi mamá me dijo, pues, estás loco, no vas a ir a la guerra, claro que no, te vas a subir a un avión casa. De hecho, fui a hacer el examen a la Escuela del Aire en la Fuerza Aérea Mexicana, la pasé, y el problema es que ya mi mamá me dijo, no, está muy bien como para juego, pero tienes que dedicarte a otra cosa. Mi papá, él sí había sido, un tiempo fue militar, y pues él encantado, dice, no, pues adelante, pero pues mi mamá obviamente ganó y ya la vida me llevó a otros temas, ¿no? ¿Y qué experiencia recuerdas? ¿Algo arriesgado, divertido o que te haya marcado, alguna experiencia que hayas tenido durante tu infancia? Fíjate que en la infancia, ahorita te comentaba el tema de que vivíamos muy cerca de la Plaza de Toros. Entonces, a nosotros se nos ocurre ir a jugar ahí y conocíamos ahí al que cuidaba la Plaza de Toros, ¿no?
Y hasta ahí estaba muy bien, hasta que cuando hay corridas a los toros, cuando van los inspectores previo a la corrida, están en los corrales de la plaza, o sea, no los llevan el día de la corrida. Y un día se nos ocurrió ir a jugar a donde, pues, como nunca había nada, a donde están los toros, pues ya te imaginarás, ¿no? Volteamos y pues, un animal de más de 300 kilos y un niño de 20 kilos, 22 kilos, pues era una locura, ¿no? Entonces, sí fue un tema bastante complicado, corrimos por ahí y demás para tratar de esquivar a los toros, pero bueno, afortunadamente no pasó nada, sí fue un buen susto, pero fue como dicen, a tiempo pasado, pues muy divertido, y ya cuando estábamos afuera de la plaza, pues atacados de la risa, pero ese día, pues sí fue un tema bastante, así que de miedo. Oye, y a nivel familiar, ¿hubo algún evento cuando tú eras joven, que vivías con tu familia, que te haya marcado? Sí, fíjate que pues el tema de familiar del lado de ambos padres eran familias muy grandes, y eso era también bastante divertido, bastante bueno, porque las navidades eran verbenas populares, o sea, los cumpleaños, particularmente el de mi hermano Alex y el mío, decían los vecinos que si había kermés, porque era toda la familia, ¿no? Eran familias muy grandes antiguamente, entonces entre primos, tíos, conocidos, amigos, etcétera, era una locura. Era otra, afortunadamente, en Monterrey, que ya hoy no existe, ¿no? Las piñatas en el patio de tu casa, eso lo recuerdo, y toda la familia lo recuerda, incluso mis primos. Dice, oye, es que yo recuerdo las piñatas de ustedes, era una feria, era un kermés, ¿no? Y pues, mi mamá, en paz descanse, era la que hacía todo, hacía el pastel, hacía las bolsitas, hacía todo, la comida, todo lo hacía, ¿no? Entonces, pues era muy divertido. Entonces, esa parte me impactó en el tema de que tuve una familia grande en ese sentido. Y luego, pues nosotros nomás éramos 3, y los 3 hombres, pues sí cambió, ¿no? Un poquito la dinámica cuando crecimos, y obviamente pues ya mis primos y mis abuelos fueron falleciendo. El cómo te ibas desenvolviendo con el resto de los primos y en el tema familiar, ¿no? Pero impactaba demasiado este tema de las fiestas de cumpleaños, ¿no? ¿Y hubo algún momento difícil en ese tiempo? Sí, pues como siempre el tema familiar, en el caso de mi mamá, cuando estaba niño, pues le tocó perder un bebé, tuvo complicaciones de salud, mi mamá particularmente, la operaron varias veces, fueron momentos difíciles, pues mi papá, pues antes el tema de seguro de gastos médicos no era tan común, entonces había que pagar todos los temas de salud, etcétera, y bueno, pues eso hizo un bache económico en la familia, digo que lo vivimos bastante bien, pero esa parte, pues sí, te preocupas por tu mamá, estábamos muy chicos, mi mamá muy joven, pues el hecho de que mi mamá estuviera bastante delicada de salud, pues sí nos hizo mucho pues valorar el hecho de tener a 2 papás jóvenes y que se te podían ir en cualquier momento, ¿no? Entonces eso te impacta de manera importante. Sergio, ahorita platicabas que tu papá fue militar. ¿Toda su vida trabajó en eso? No, fíjate que y creo que esa parte es importante. La historia de mis papás es la clásica historia de que vienen a estudiar a Monterrey y se quedan. Mi mamá es de Torreón, Coahuila, y mi papá es de Tampico, Tamaulipas. Los dos vienen a estudiar en diferentes circunstancias, pero desde niños, por diferentes circunstancias de sus papás, pero vienen aquí. Mis papás se conocieron desde que mi mamá tenía 15 y mi papá 17. Entonces, pues prácticamente toda su vida hasta que murieron, estuvieron juntos, insisto, muy jóvenes. Cuando nací yo, mi mamá tenía 20 años, mi papá 22. O sea, mi mamá estaba estudiando todavía en la universidad y mi papá, pues estudiaba y trabajaba, porque ahora ya estaba yo. Pero mi papá, pues y mi papá y toda su familia están más dentro de, mi papá fue abogado. Del lado de mi mamá,
más del lado médico, muy diferentes. Entonces, pues siendo ellos muy jóvenes y entre estudiando y trabajando, pues el tema de muy diverso y tan disímbolo de este tema, ¿no? Entonces, pues mi papá estuvo mucho tiempo en la parte del servicio público, fue dentro del servicio público pues casi la mayor parte de su vida, estuvo en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno federal, por muchos años, ¿no? En diferentes ámbitos, en diferentes puestos y demás. Era muy bueno, que todo el mundo decía, oye, seguro eso lo aprendiste de tu papá, pero pues no, ya te dije, era tímido, era muy bueno para la oratoria. Daba discursos que te dejaban anonadado, era muy bueno para la palabra, para mover a los estudiantes. Le tocó el tema de la autonomía de la Universidad de Nuevo León, en la Facultad de Leyes. Pues imagínate esos años revoltosos del 68, del 69 en México, pues fue un tema bastante complicado y bueno, le tocó participar en ese tema hasta que se consiguió la autonomía de la Universidad de Nuevo León, precisamente en eso, ¿no? Entonces, no, mi papá siempre estuvo de lado en la parte del derecho, pero mucho en el servicio público. ¿Cómo se llamaba tu papá? Sí, igual que yo, Sergio Arturo Reséndez Muñoz. Muy bien. Oye, ¿y tú estudiaste arquitectura? Yo estudié arquitectura, es correcto. ¿Qué te dio si tu papá era abogado, por qué llegaste a la arquitectura? Fíjate que esa fue la primer polémica en mi vida profesional. Lógico, ¿no? Como te dije, de niño pues quería ser piloto. Ya cuando no vas a estudiar piloto, ¿qué estudio? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué vas a hacer? Y empiezan, ya sabes, los familiares, los abuelitos, etc. No, pues si tiene toda la cara de doctor, es muy callado, muy estudioso, etc. No, por el lado de mi papá, no, si abogado igual que su papá, tiene que seguir el servicio público, o economista, o administrador, etc., ¿no? Entonces, cuando ya se acercaba el tema de hacer la inscripción a la universidad, pues a la hora de, bueno, muy bien, ¿qué decidiste? ¿O por el área de la médica o por el área administrativa, legal, etcétera? Y le digo, no, pues voy a ser arquitecto. Entonces digo, ¿qué? ¿Arquitecto? Nadie en la familia es arquitecto. ¿De dónde sacaste arquitecto? ¿Por qué arquitecto y demás? Entonces, no, fue una decisión, ahora sí que literalmente que yo tomé. Me gusta la arquitectura, me gusta el arte, me gusta el diseño, me gusta la construcción. En la operatividad, o sea, a mí sí me gustaba arrastrar el lápiz y dibujar, me gustaba la parte de la construcción, el famoso ser el hombre orquesta como arquitecto, dirigiendo las obras y demás, y esa parte me gustaba mucho el tema de que podías interactuar con el inversionista, millonario, empresario, hasta el albañil más humilde, etc. Entonces, toda esa gama de personalidades, algo que me atraía mucho del tema de la arquitectura, ¿no? Una carrera muy pesada. Muchas maquetas. Muchas maquetas, muchos planos, dibujos y láminas y demás, pero bueno, al final del día, pues mucho. Y más sin AutoCAD. No existía AutoCAD, no existía nada de eso. De hecho, yo había tomado en la preparatoria computación, había una clase de computación que era pues bastante arcaica, obviamente. No, de AutoCAD y eso, pues no había absolutamente nada. Y todas las revisiones eran raya en el papel, llegabas con el arquitecto, te rayaba todo el plano y vuélvelo a hacer, y vuélvelo a hacer, y vuélvelo a hacer, ¿no? Entonces, las desveladas, pues sí dejé una parte de mi vida en las desveladas en el respirador, como creo que todos los arquitectos. Fíjate, como dato, el arquitecto Rousseau, que pues a lo mejor fue maestro tuyo o algo, es nuestro vecino. Sí. Entonces, bueno, fíjate, estamos ahí conectados. Correcto. Oye, ¿y tus primeros trabajos, ejerciste arquitectura? ¿Qué hacías? Sí, fíjate que afortunadamente tuve prácticas y tenía que trabajar, ¿no? Porque afortunadamente mis papás nos pudieron dar nada ostentoso, pero vivíamos bien. Pero trabajaba por gusto, trabajaba porque quería tenerme dinero, etc. Entonces, estuve trabajando durante la carrera y estuve en diferentes áreas, primero experimentando. Trabajé en una mueblería diseñando muebles.
Trabajé en Protexa un tiempo, cuando tenía su área de turismo fuerte, que estaban invirtiendo en Cancún, etcétera. Estuve con el arquitecto Fernando López, también, muy famoso, aquí en Monterrey. Entonces, estuve viendo un poquito de las diferentes áreas. Trabajé en una constructora supervisando obra, porque me gustaba y quería saber y conocer sobre la obra. Entonces, esos primeros trabajos me ayudaron mucho un poquito a formar ese tema. Y luego ya egresado, pues mi primer trabajo pues fue el área que yo quería, que era de construcción y la parte de administrar construcción, ¿no? ¿En dónde estuviste? Fíjate que arranqué, después de que fui a estudiar al extranjero, regresé a trabajar en la desarrolladora Finsa. Ahí arranqué, personalmente en el 95, este año, pues ya 30 años en el sector inmobiliario. Finsa de los parques industriales. Finsa de los parques industriales, que cuando llegué ahí no sabía ni que era una nave industrial, ¿no? Me hablaban de términos que no sabían, y me decían, pues si eres arquitecto tienes que saber de naves industriales. Era un sector no tan común como lo es hoy, que ahorita está de moda, pero en ese tiempo pues no existía. Hablar de un parque industrial era poco conocido, no era glamoroso, no eran incluso compañeros míos arquitectos, no, es que yo estoy en el área de parques y naves industriales, y eso qué es, como que naves, ¿no? Entonces te imaginas, no sé, un platillo volador, una cosa así, y no sabía, ¿no? Entonces, ese fue mi primer trabajo formal, insisto, porque trabajé toda la carrera, pero bueno, también fue una parte importante. Estuve casi cerca de 10 años ahí en Finsa, en el boom y la expansión de este grupo a nivel nacional. Y bueno, hoy es otra historia. ¿En los 90s? Los 90s, entré en el 95, precisamente ahí. Al 2005. Al 2005. Estuve por ahí colaborando con Finsa. Pues buena época. Sí, porque me tocó la expansión. Entonces, los diferentes puestos que tuve ahí en la organización, hubo uno clave, que es el de nuevos proyectos. Entonces, cada vez que arrancaban un parque industrial o algún proyecto nuevo, me tocaba participar, y así pude conocer pues la expansión que tuvo Finsa en esas épocas, en Puebla, en Querétaro, en la Ciudad de México, en Saltillo, etcétera. Y pues había que estarse moviendo para conocer esa ciudad. ¿Y cómo les pegó a ustedes el error de diciembre? Pues mucho. Imagínate que el negocio, algún día lo platicará ahí mi tocayo, pero pues tenías un financiamiento en dólares, porque cobraba renta en dólares. Entonces, de la noche a la mañana, los proyectos que estaban en proceso, apalancados, pues se disparó el dólar y se dispararon las tasas de interés, ¿no? Entonces, fue un momento crítico para la industria en general por todo lo que ocurrió. Y bueno, se pasaron momentos complicados, ¿no? Obviamente todos los que trabajamos en la industria de la construcción, con todo lo que sucedió, pues sí fue un detente, ¿no? Yo platicaba con mis amigos aquí en Monterrey, qué estaba pasando, que en ese tiempo, en fin, yo entré a trabajar en Matamoros. Me decían, Sergio, al contrario, más que proyectos nuevos están despidiendo amigos que eran propietarios de sus constructoras en quiebra. Pues fueron momentos bastante complejos y difíciles para el sector de la construcción particularmente, ¿no? ¿Y como cuánto tiempo más o menos viste que se volvió a corregir el mercado? ¿Después de cuánto tiempo? Fíjate que tuvimos la gran fortuna de que se empezó a consolidar el TLC. El tema de inversión extranjera vino, en el caso del sector industrial, a rescatar este tema, porque empezaron a venir muchas empresas, prácticamente finales del 96, 97 y 98. En el 98, de hecho, es cuando me mueven aquí a Monterrey para abrir el primer parque de Finsa aquí en Monterrey, el parque formal. Y estaba repuntando el tema del sector industrial fuerte, ¿no? Entonces fue una caída muy abrupta, muy compleja, muy difícil, afortunadamente bien manejada en ese tema por el grupo, y se aprovechó el boom de estas inversiones gracias al TLC para poder despegar a, pues, ahora el grupo que es hoy, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, dentro de tus primeros trabajos que tuviste, ¿recuerdas alguna anécdota de metida de pata que hoy en día te da risa?
Pero en ese momento, a lo mejor no tanto. No, claro. Todos tenemos que aprender de los errores, todos cometemos errores y hay que entenderlo y a veces hay que asumirlo en ese tema. Con un cliente le mandé el contrato equivocado y ya te imaginarás, ¿no? Pensó que no le poníamos atención, que era una empresa seria, que se trataba, etcétera. Afortunadamente, bueno, mi jefe actuó ahí rápido, pero bueno, la regañada no estuvo para menos porque sí fue un tema serio. Afortunadamente el proyecto continuó y siguió. Esa fue una metida de pata. Y como anécdota chistosa, curiosamente, cuando paso del área técnica al área, ahora sí, comercial, mi primer cliente era un cliente que estaba bastante molesto. Y mi jefe, cuando subí a ese puesto, al área comercial, me dice, acompáñame, vamos a ver un cliente. Ah, perfecto, pues vamos a ver un cliente. Yo, pues, mira, voy a aprender para ver este tema comercial y demás. Llegamos al parque industrial con ese cliente, todavía no nos estacionamos, el cliente se deja venir corriendo, pega y da de manotazo en el cofre del coche. Y, ¿qué está pasando? El cuate enojado, o sea, rojo, etcétera. No puede ser, ¿cómo? Se baja mi jefe, porque él iba manejando, se baja, me bajo yo, y le dice, espérate, aquí te traigo a mi arquitecto. Yo no sabía ni quién era, ni qué estaba haciendo yo ahí, porque era mi primer día en ese puesto, por qué estaba molesto, etcétera. Y le dijo, no, tienes razón, qué bueno que me traes a alguien que sí sabe arquitecto. Mi jefe no era arquitecto, pero era muy bueno para vender. Dice, él te va a ayudar. Ah, perfecto. Saco unos planos de la nave que íbamos a hacer. Ay, es que esto se va a inundar aquí, porque ya me dijeron que en Matamoros se inunda y que bla, bla, bla. Saco unos planos y pues tuve que echar mano de mi parte técnica y empiezo y le digo, no, pero ¿ves estos niveles, estos circulitos que son los niveles? Mira la diferencia entre el pavimento y donde está tu nave y hay una terracería que se va a hacer. Y el cliente dijo, perfecto, de ahora en adelante él me va a atender. Y mi jefe dijo, sí, tienes toda la razón, él te va a atender. Se sube a su coche y se va, y me deja ahí, y no tenían que regresarme. Dijo, no te preocupes, yo te voy a llevar. Ese cliente, no me lo vas a creer, acaba de regresar, mi primer cliente, acaba de regresar el año pasado, y me dice, te está buscando porque ahora traigo otra planta. Dice, sé que ya no estás del lado del desarrollador, sé que ahora está el broker, ahora me vas a ayudar más, porque me vas a presentar todas las opciones. Pero fue mi primer cliente, y mi primer cliente fue de una planta que hay cerca de $10 millones. Entonces, fue una experiencia, sí, aterradora al verlo molesto. Y afortunadamente, lo único que sabía yo de ese tema, sé de arquitectura, sé de construcción, pues déjame te explico, etcétera. Y bueno, pues eso ayudó. Ya después nos atacamos de la risa, nos hicimos buenos amigos, etcétera, ese cliente y yo, y pues ha estado en diferentes industrias. Se fue, ya no regresó a México y ahora trae otro proyecto para México y dijo, contigo es con que quiero trabajar, ¿no? Entonces algo que de repente fue medio complicado y difícil, pues se convirtió al final en una buena anécdota, ¿no? Y 30 años después regresó. Y regresó, quiere decir que lo traté bien, que eso yo le digo a todo el mundo en la oficina, le dije, mira, es un negocio de largo plazo y las relaciones son de largo plazo. No andes haciendo tonteras. Siempre defiende los intereses de tu cliente antes que cualquier otro, incluso del tuyo mismo, y haz las cosas bien. Podemos cometer errores, todos cometemos errores, pero si admites que te equivocaste, etcétera, bueno, y a veces hay que pagar las consecuencias de ese tema, pero en general pues trabaja de manera honesta y eso te va a permitir mantenerte en el mercado por muchos años. Eso vale más que cualquier tema económico o cualquier tema de cualquier negocio, etcétera. Eso te permite tener estas relaciones de largo plazo. Y como te dices, este negocio es de largo plazo. Fíjate que ayer estaba platicando con una persona que trabaja con nosotros y él empezó en bienes raíces en el 93. Hizo bienes raíces en el 93. Después su papá lo invitó a hacer una franquicia y se salió del negocio. Dice, pero en el 93 yo empecé trabajando con Roberto Dillon, que a lo mejor lo conoces tú. Sí. Dice, empezamos vendiendo ahí Colinas de San Jerónimo.
Y ya, dice, yo me salí y me fui a otro negocio. Y él siguió. Dice, hoy, pues ya sabes la historia, es muy, muy exitoso. Y ya, pues ahí está el largo plazo. Así es. Ahí está el largo plazo, bienes raíces. Los bienes raíces, por definición, es de largo plazo. El problema es que nos hemos acostumbrado a la inmediatez, a la rapidez, pero el negocio es de largo plazo. Construir hasta una casa te tardas meses. Construir un centro comercial, un edificio de oficinas, un parque industrial es de años. Recuperar tu inversión. Entonces es de largo plazo, ¿no? Entonces se nos olvida un poquito ese tema y de repente lo vemos como si fuera un commodity de acciones de la bolsa que compras y vendes y demás. Sí tiene un componente financiero, pero en realidad el bien raíz es de largo plazo, ¿no? Entonces sí es un tema de entender realmente cuál es el negocio del bien raíz, para qué está y va a ser rentable. Normalmente, yo lo veo en la profesión, en la de broker, que es en la que estoy, en que normalmente pasa que cuando ya estás en la curva de ahora sí de pegarle la piñata, te desesperas y te vas y te dedicas a otra cosa y echas a perder todo lo que habías hecho y aprendido y no lo alcanzas a capitalizar. Y eso lo vemos muy seguro. Aquel que brinca ese pedazo, que es normal, sí, ya le encuentra el sabor, ya sabe que es así, le entiende y es el que permanece y sigue en el negocio. Y el que alcanza el resultado. Las metas al final del día, ¿no? Oye, y nos platicas ahorita de tu primer cliente que tuviste, que pues ahora sí que tu jefe te puso ahí, ¿verdad? Órale, ya tú le sigues y demás. Pero después de ese cliente, ¿tú recuerdas cuál fue tu primer negociación importante donde ya tú de cero llegaste y tuviste que desarrollar el negocio? Sí, fíjate que afortunadamente tuve un buen mentor. Siempre le recomiendo a todo el mundo que tenga su mentor. ¿Quién fue tu mentor? Mi mentor, Héctor Romeo, que era mi jefe allá en Finza. Hoy vive en San Antonio. Es broker ahora. Ya entendió que el dinero está de este lado. Y me ayudó, me apoyó, me enseñó este negocio de raíz que yo no sabía ni que existía. O sea, pues lo veía del lado del constructor, del lado del desarrollador, pero no sabía que existía esta parte de brokeraje, esta parte de negociación, ¿no? Y precisamente mi primer deal complejo, complicado, fue precisamente para abrir el parque de Finza en Monterrey en el 98, porque el reto era que teníamos 2 proyectos industriales muy grandes, uno de 18 millones de dólares y otro de 20 millones de dólares. Para la época era muy, muy complejo. Uno para General Electric y el otro para Vitro. Yo me quería venir a Monterrey, porque sabía que había más desarrollo con el grupo aquí en Monterrey, y si abrían el parque industrial iba a ser una fuente para mí mismo dentro de la compañía poder crecer. Y el reto que me dijo mi tocayo es, pues, si quieres que hagamos el parque de Monterrey, hay que cerrar los 2 negocios. Y son los 2 sí o sí. Y veníamos de este tema acarreando del error de diciembre, entonces era muy importante también para el grupo, para consolidarnos aquí en Monterrey. Se pusieron las cosas ahí, pero las negociaciones fueron muy complejas porque General Electric, un cliente internacional, difícil. Yo creo que es el contrato de arrendamiento, construcción más grande que he hecho en mi carrera. Estoy hablando de 2 tomos de este grueso, los contratos, en donde había una cláusula del fin del mundo. Si el mundo se acaba, ¿cómo me vas a indemnizar? Y el abogado a nosotros le decía, pero si se acabó el mundo, pues ni tú, es más, no hay corte porque se acabó el mundo. Entonces, ¿en dónde vamos a ir a litigar, no? Pero bueno, pues era General Electric y ponía muchas cláusulas tan extrañas como esa. La planta de Apodaca. La planta de transportación en Apodaca, cerca del aeropuerto, en el parque de Finza. Y por la parte de Vitro, era el primer joint venture entre Vitro y General Electric. Entonces, pues era doblemente complejo. ¿Y quién crees que era la entidad financiera que iba a apoyar el proyecto desde la parte de real estate? GE Capital. Entonces, pues una empresa que en su momento, General Electric, pues la empresa más importante del mundo,
2 titanes, General Electric, ahora sí la parte de manufactura y un Vitro, y estar negociando de manera simultánea ambos contratos, etcétera, fue un reto complejo como real estate. Eran hechos a la medida, o sea, había que entrar a la parte técnica y combinar un contrato de construcción con un arrendamiento, y difícil. Finalmente los 2 contratos se realizaron. El parque se arrancó porque ese era el pretexto para comprar la tierra para el parque. En un parque que mucha gente de Monterrey, desarrolladores, financieros, etcétera, dijeron que ni con la lámpara de Aladino se iba a desarrollar ese parque. Y hoy es un parque de los más exitosos y la joya de la corona que tiene Finza en todo su portafolio, en todos sus años que lleva desarrollando, por la ubicación. En ese tiempo, cercano al aeropuerto, esa zona del aeropuerto era un peladero, no había nada. No había aeropuerto. Me cuestionó Sergio Arguez así como que seguro que es ahí. ¿En qué año fue eso? En el 98. Okay. En el 98 no había nada, estaba más el Hampton Inn. Tenía 28 años. 28 años. Y fue un reto, insisto, por lo que implicaba y demás. Bueno, esos proyectos fue chamba para un poquito más de un año en la construcción y luego en arrendamientos a muy largo plazo, 2 naves preciosas, como arquitecto me gustaban mucho, y que fueron las anclas del parque de ahí de Finza en Apodaca, ¿no? Oye, Sergio, voy a hacer un recap. ¿Estudiaste arquitectura en la uni? Estudié arquitectura, fíjate que también un tema curioso. Ahí empecé un poco medio a estar inquieto. Yo empecé a estudiar arquitectura en la Universidad de Nuevo León, pero participé en un concurso nacional de estudiantes de arquitectura, el cual me tocó la fortuna de participar. Y yendo al concurso nacional de estudiantes de arquitectura, tuve la oportunidad de conocer al director de la carrera de arquitectura del TEC. Y nos lanzamos un reto mutuamente. Yo estaba como en 6º, 7º semestre en la carrera de arquitectura y entró el clásico dilema, ¿no? De que en qué universidad enseñan más, y ya sabes, la rivalidad entre el TEC y la uni, que bla, bla, ¿no? Entonces, él me dice, oye, no, pues es que el TEC es más difícil y que no sé qué, no, espérate, la universidad, y estábamos en ese tema. Y luego me dice, mira, tú todavía estás en ese semestre, todavía te falta. Si tú regresas el año que entra aquí, o sea, una cosa es que vengas un año, pero si vienes al siguiente año y te veo aquí y quedas dentro de los primeros lugares, yo te doy una beca del 100% del TEC de Monterrey. Caray, pues órale, va. Pues fíjate que ahí en ese cambio, me preparé, llegamos a este concurso, me fue bastante bien, afortunadamente, no quedé en el primer lugar, pero me fue bastante bien. Y fui a decirle al director de la carrera, pero en ese inter yo fui a aplicar como que era al TEC de Monterrey para poder ingresar, y por tema de puntaje del examen de admisión, me habían dado la beca del 100%. Entonces me llega la notificación, tengo la beca, pero como que era aprovechando que cuando fui a recoger los resultados, fui con el director de carrera y le dije, pues aquí estoy, le gané al del TEC, salí mejor posicionado y aquí estoy por mi beca. Y me dice, pues déjame lo hago, pues déjame hablo con quien tenga que hablar, si me interesa que te vengas acá, etcétera y demás. Hasta que, bueno, ya después de que lo hice sufrir un poquito, le dije, no, no te preocupes, mira, me acaban de dar la carta que por puntaje en el examen de admisión tengo acceso a la beca de excelencia y pues aquí me vas a tener poniéndote gorro a partir de agosto. ¿Te suma cum laude no eso? No. Después encontré otro tema que le seguía la cuestión de mi papá, en donde como tenía, a diferencia, como dicen muchos del TEC hoy, que yo sí tenía que trabajar y estudiar. Okay. Entonces, obviamente, las notas me fueron bien, pero las notas no eran de las más altas. Pero me fue bien porque aprendí en la experiencia de ir trabajando y estudiando. Y el TEC, ya sabes que te parte de repente los horarios y tienes clases en la mañana y luego a media tarde y luego en la noche. Y ¿verdad? Afortunadamente no existía del home office y el part-time y demás. Pues bueno, sí fue bastante extenuante ese proceso porque prácticamente estaba ocupado, te diría que las 24 horas, pero la mayor parte del día probablemente, entre el trabajo, escuela, hacer tarea, etcétera y demás.
a tener que hacer mi trabajo de becario, en fin, saturado en tema de escolar, pero eso me permitió precisamente catapultar las relaciones que tenía. Ahí fue, te digo, cuando conseguí la chamba en Protexa, me fue bastante bien. Ahí fue cuando, te digo, empecé a hacer mis pininos como arquitecto. En fin, interesante. De hecho, como anécdota, pues había veces que yo iba a la escuela pues, en traje, porque iba a ir a trabajar. Entonces, como se me quedaba viendo así como que, ¿por qué vienes en trajes? El maestro, sí, el maestro. Y luego como revalidé, no, es que, fíjate, creo que me acordaste de eso, como estaba becado y tenía que dar soporte a los maestros, pero por haber estado ya en la universidad me revalidaron muchas materias. Entonces llevaba materias de segundo, de cuarto, de séptimo. Era lo chistoso, porque en una clase, por decir a las 9, yo estaba sentado y veía a algunos compañeros ahí, éramos compañeros de clase y había un maestro. Pero en la siguiente clase yo era el maestro, porque era una clase del siguiente semestre que esa persona no estaba bien y me decían, oye, pero si acabas de estar de alumno en la anterior y ahora, ¿por qué estás dando la clase? Y ahora eres mi maestro, no el maestro titular, el maestro auxiliar, pero entonces se daba mucho ese tema así como que, oye, estás en varios semestres, pero bueno, eso me permitió conocer a varias generaciones de arquitectura del TEC por estar tomando clases en diferentes semestres, ¿no? Pero era chistoso eso de que un día era el alumno y luego ese mismo compañero me veía dándole clases y pues ¿cómo sabes si todavía no vemos eso? Etcétera, ¿no? Entonces se dio ahí un trabajo interesante, ¿no? Oye, y entonces iniciaste en la uni, te pasaste al TEC, terminaste en el TEC. Terminé el TEC, me fui a estudiar a la Universidad de Michigan. ¿Y qué estudiaste en Michigan? Fíjate que yo quería estudiar una especialidad en bienes raíces, pero mi papá, afortunadamente, con mucha visión, me dice, oye, es que eres arquitecto, tus compañeros son arquitectos, sí, tus maestros son arquitectos, sí, o sea, todo tu mundo son arquitectos, sí, ¿y los clientes? Ah, caray. Y entonces terminé yendo a estudiar administración pública, que no tiene nada que ver, porque todo el mundo dije, pues administración pública, pues el papá. Ya lo jaló para el servicio público, etcétera, etcétera. Pero no, yo creo que fue el tema, y bien pensado por mi papá, en el tema de networking, en el tema de conocer a alguien fuera de tu ámbito. Conoce al que no conoces, al que ya conoces y ahí está, y los vas a seguir viendo, etcétera. Entonces me decía, pues es que lo único que va a pasar es que o le pidas trabajo a un arquitecto, o tú des trabajo a un arquitecto, pero vas a estar siguiendo dentro del círculo de arquitectos, pero no están los clientes ahí. Los clientes son los abogados, los médicos, los fiscalistas, etcétera y demás. Entonces, cambié radicalmente a ese tema, atinadamente, pero los compañeros que tuve en la especialización, porque no era una maestría, en esa especialización, hoy te puedo decir que éramos 20 y hoy he hecho negocio con los 20. Los clientes, los 20 han sido mi cliente. Entonces, creo que esa parte fue mucho, muchos de ellos en puestos importantes, muchos de ellos en la política norteamericana o en la hindú o en la alemana, que eran mis compañeros ahí de escuela. Y bueno, pues afortunadamente lo seguí viendo lo sigo viendo muchos a lo largo del tiempo, en los diferentes ámbitos en los que se han desenvuelto, y me he permitido hacer negocios. Entonces mi papá tuvo la razón y a partir de ahí entendí que tenía que estar en los círculos donde no necesariamente eran de arquitectura. De hecho, es chistoso, yo soy miembro del IMEF, por ejemplo, pero no estoy en el Colegio de Arquitectos. Tengo que estar, es que ya lo sé, digo, sí voy a estar, próximamente voy a inscribir, más vale tarde que nunca, pero a eso es lo que tienes que estar en círculos diferentes para poder entender las diferentes perspectivas. Y ahorita que mencionas eso, ¿en qué otras asociaciones estás? Fíjate que interesante. Obviamente estoy en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, clave, pues tienes que estar obviamente con los de tu gremio. Estoy en el IMEF, que también es importante. Estoy en CAINTRA, estoy en la American Chamber, estoy en la Invest Laguna, en Invest Monterrey,
todo lo que está relacionado, insisto, con el sector en general, para, otra vez, pues ahí es donde están los clientes, ahí es donde me puedo sentar y platicar de otros temas, pero sobre todo aprender y escuchar, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Vas a alguna reunión de los comités técnicos del IMEF y están hablando de impuestos, están hablando de inversión extranjera, están hablando del Banco de México, de tasas de interés, etcétera. Y es lo que te permite sostener una conversación con tus clientes para saber qué está pasando y no nomás de lo tuyo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, trato de participar, pero sobre todo aprender de los demás para poder entender su punto de vista en el negocio que me dedico yo, ¿no? Y, por ejemplo, de lo que tú te dedicas, que pues tiene que ver mucho con relación, mencionan que tienes que tener 3 hobbies. Uno que te guste, uno que te deje y uno que te relacione. ¿Correcto? ¿Qué haces tú? Mira, muy buena pregunta. El que me gusta, como hobby, me gusta el cine. Ok. Oye, pero para el negocio, no sirve para nada, pero me divierto mucho. Claro. Me encantan las palomitas en el cine. El que utilizo para el negocio, obviamente, es el golf. El golf, por definición, en real estate es importante, muy importante. Eso lo aprendí en Michigan, en donde por $5 pagas tu green fee. Había unos campos preciosos, públicos, fabuloso, hasta que llegué a Monterrey y había que pagar no sé qué tantos miles de dólares para ser socio. Pero tengo buenos amigos, socios de... ¿Y actualmente juegas en algún campo? Fíjate que juego en Saltillo, Okay. en el campestre de Saltillo, porque aparte que vuela la pelota precioso, es un campo bastante bueno, y me gusta por la altura, porque está más fresco, que jugar a 40 grados no es agradable, y es el que utilizo para el tema de negocio. Y el tema de relaciones, networking, etcétera, y es mi pasión, es el fútbol. Rayado de corazón, tengo mis asientos asegurados por todas las temporadas. Vitalicio. Llevo a mis clientes, llevo a mis amigos, llevo a mi familia, llevo a todo el mundo, etcétera, porque es una forma de convivencia muy interesante. El tema del hobby, cuando lo utilizas para el tema de relaciones personales en general, es que puedas convivir con alguien por mucho tiempo. Hemos dejado de hacer muchas cosas hoy porque ya esta ciudad creció mucho, por temas de tráfico, etcétera, y son todos muy momentáneos, es muy rápido. Y la única forma de hacer una pausa, te avientas una ronda de golf con alguien o con varios compañeros en tu foursome, pero vas platicando todo el camino. Y sí, vas tonteando y etcétera, y platicas y resuelves el mundo y etcétera, y te ayuda ese tema. El fútbol, pues es el antes, durante y el después del fútbol. Entonces también son varias horas que estás conviviendo con las personas. Y eso es invaluable. No lo puedes hacer en muchos temas. Hoy vas a un desayuno en algún evento, estás en el desayuno, es 1 hora y media y vámonos. Y todo el mundo se empieza a ir. Y es mucho ruido y mucho escándalo, ¿no? Entonces, yo aprovecho estos 3 hobbies que tengo para interactuar, como dices tú, en ese sentido. Y se combinan uno con el otro, ¿no? Porque siempre en cualquier plática es, ¿cuál es la última película que viste? ¿Cuál es la serie que estás viendo en Netflix? Etcétera. Entonces eso ayuda mucho a abrir boca primero para establecer una relación con alguien que no conoces, ¿no? Sí. Bueno, pues fíjate, quiero ir juntando todo para llegar al final a lo que actualmente pues eres la cabeza de Colliers en México. Pero que la gente vaya entendiendo que esto lleva un camino, ¿sí? Hoy pues estudié, me gané mi beca, me fui a Estados Unidos, estuve trabajando toda la carrera, estuve en FIMSA. ¿Qué pasó después de FIMSA? Fíjate, buen tema. Salgo de FIMSA porque me di cuenta que el dinero estaba del otro lado de la mesa y entré a Colliers como broker. Veías las comisiones. Sí, yo nomás las veía pasar y yo decía, espérate, ¿y yo cuándo, no? Y yo hago toda la chamba, ¿no? Bueno, eso creía. Y entré a Colliers como broker industrial, ahí con Luis Manuel Galindo, que me dio la oportunidad de entrar ahí a Colliers, y Javier Lomelín, como broker, y necesitaban a alguien para el tema industrial. Entonces yo estaba así como anillo al dedo en el tema industrial, había estado del lado del desarrollador con un muy buen desarrollador,
tenía el expertise, interactuaba con clientes, etcétera, y fue una parte importante dentro de Colliers, el desarrollar el área industrial, que en ese tiempo, pues era incipiente el área industrial, casi todo el mundo estaba enfocado a oficinas y comercial, ¿no? Lo más tradicional en la parte corporativa. El industrial apenas empezaba a mostrar ciertos signos de desarrollo y de crecimiento. Después me tocaron la puerta de una empresa petrolera. Dije, una empresa petrolera, pero yo me dedico a bienes raíces, ¿qué tiene que ver? Me dice, no, queremos que dirijas el área de bienes raíces en esta empresa petrolera. También una anécdota muy interesante, mucha gente muy joven, pero a los de mi edad, tengo 53 años, voy a cumplir 54, una serie que creo que nos marcó es una serie que se llama Dallas, que pasaba en la televisión de una familia petrolera, y pues fue súper exitosa en los finales de los 70s, principios de los 80s. Y voy a trabajar con la familia inspirada en esa serie de televisión. Esta empresa es Hunt Oil. Los protagonistas reales. Los protagonistas, entonces conocí a personajes icónicos, el famoso JR y demás, de esta empresa petrolera y el rancho de South Fork. Fui a comer, comía en el club de los petroleros, etc. Entonces fue una experiencia muy interesante y ahí aprendí el lado del inversionista, que era lo que era este grupo. La parte de capital patrimonial de la petrolera iba a bienes raíces. Y querían abrir el tema de inversión en México y nos tocó desarrollar no solo industrial, ahí aprendí el sector comercial porque desarrollamos centros comerciales, desarrollamos second homes, fue cuando vino el boom de las segundas casas de los norteamericanos que llegaban a México. ¿Las playas o qué? A las playas, nos tocó desarrollar en Rosarito y en Ensenada. Muy importante. Empezamos a entrar al tema de los fondos de inversión y ya empecé a ver que había otra cadena de valor. Cuando entré a lo comercial me di cuenta que había otros brokers y no eran los que siempre había visto, ¿no? Porque son diferentes de los de industrial. Y cuando entré a vivienda, hay otros brokers, etcétera y demás. Empecé a ver cosas raras que en ese tiempo, por poner un ejemplo, lo que desarrollamos en Ensenada, te puedo decir que dos torres de 60 departamentos cada uno, contratamos un broker de Phoenix. Dice, vamos a organizar la presentación del proyecto en Phoenix y les vamos a cobrar por ir $25,000. O sea, ¿alguien te va a pagar $25,000 para que le vayas a vender algo? Dice, sí. A ver, pues yo viniendo del tema industrial no se me hacía razonable y decía, no puede ser. Sí, perfecto, ok. Oye, fíjate que llegáramos el cupo, 50 personas, $25,000, pues nomás es la matemática, o sea, ¿cómo? Y ahí fue el negocio. O sea, ya lo tenemos ahí, sí. Dice, bueno, obvio. ¿Qué año era eso? Eso fue en el 2006, 2007, por ahí. Y le digo, oye, por eso, pero todavía no te compra. Y dice, no, o sea, el que no compre se le regresa su dinero íntegro, tal cual. Es nada más para llevar al que realmente tiene interés sobre el proyecto. Y te digo, era un boom. Nos estaban pidiendo, porque tú podías hipotecar tu casa en los Estados Unidos y con eso comprar la casa de México a una tasa irrisoria, etc. Era un boom de locura, ¿no? Salimos de ese evento, un solo evento, con las 2 torres vendidas. No puede ser. Imagínate cuando regreso a Dallas, en papel, porque más tenemos el terreno. Le digo, oye, es que las 2 torres ya están vendidas. No puede ser, Sergio, o sea, no. Lleva muchos años. ¿Quién era ese broker que hizo el evento? Fíjate, no recuerdo. Era de Phoenix, era gringo, que tenía experiencia en second homes en México. Y yo le decía, es que lo que está, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo vas a vender en papel? O sea, no era preventa, era comprar, porque necesitaban que el banco les financiara la hipoteca para poder invertir. Entonces agarraban la lana y la metían, ¿no? Entonces digo, no puede ser. O sea, hicimos ese proyecto de papel, de saliva. Obviamente la rentabilidad por las nubes, etcétera, ¿no? Había que aprovechar la coyuntura y demás, ¿no? Pero bueno, ahí aprendí este tema y dije, mira, caray, a lo mejor estoy del lado equivocado, a lo mejor el tema de vivienda
de Seco Home. Nunca nos imaginamos lo que es hoy de Tijuana a Ensenada, o Los Cabos, o Cancún, etcétera. Hoy es una locura lo que sucede en el sector, ¿no? Pero bueno, era en otra época, invirtiendo un fondo como en este tema de la petrolera. Todo iba perfectamente bien hasta el famoso crack financiero del 2008. Afortunadamente, ellos en el sector petrolero tenían un sistema de inteligencia muy bueno. Enero, febrero del 2008 me dicen, Sergio, todo lo que tenemos en México, véndelo. Era un portafolio como por $600 millones. ¿Cómo se llama ese fondo? Hunt, era Hunt el de la empresa petrolera, Hunt Oil. Me dicen, vende todo lo que tenemos en México, vamos a recoger las canicas. Y yo, ¿cómo? Si está la fiesta, ¿cómo te vas a ir? Vende todo. Pues es como cuando, imagínate que llegas al estadio y se acabó la cerveza y dices tú, ¿ven cerveza? No, fue una locura. Vendimos, nos tardamos, no, o sea, recuperamos todo lo que teníamos acá. No, pues ya está. Junio de ese año ya hemos vendido todo. Del 2008. Del 2008. Antes de que se... Antes del tema. Pero ya había, digo, en los círculos financieros, había indicios, ¿verdad? Pero dices, pero si yo veo aquí en México que estamos en la jauja, estamos en la fiesta. Septiembre, y de la noche a la mañana me convertí en el gurú. ¿Por qué no nos dijiste? Tú sabías algo. Que mira, yo trabajo para un grupo extranjero. Recibí instrucciones. Me dijeron, no es que sea muy inteligente, nomás ejecuté lo que me dijeron, pero sí tenía un departamento de inteligencia de mercado muy buena. Se anticiparon y sacaron todo lo que tenían que sacar antes de que algo pasara. Y afortunadamente les fue muy bien. Y me fui a la banca, ahí mismo en el grupo. Estábamos, ¿y qué hacer? Pues no había nada, los sistemas financieros estaban cerrados. Se acabó el trabajo, se acabó el negocio y se acabó el trabajo. No, ahí me quedé, seguimos, pues, seguía, ahí recibía sueldo, pues seguía ahí trabajando, etcétera. Se vino muy complejo, se empezaron a venir cosas un poco más complicadas en lo personal. Mi papá fallece en el 2009, complicado, etcétera. Ya no podía ir tan seguido a Dallas. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije a mi jefa, voy a empezar a ver otras opciones, porque aquí veo que pues seguimos entre azul y buenas noches, y lo entiendo porque así está el mercado, pero déjame ver. Entonces, en una de esas que regresé, me topo otra vez a Luis Manuel Galindo y a Javier Lomelín, que también obviamente la estaban pasando complicado por el tema de este crack del 2008. Y aunado a eso también, mi buen amigo Luis está teniendo problemas de salud y me dice, oye, es que quisiéramos que regresaras a Colliers. Y le dije, hijo, sí me gustaría, pero regresar de broker, hoy a lo mejor estaría sobrecalificado para ese tema, me gustaría ver otras cosas. Me dice, no, es que queremos que te vengas, pero como director de la oficina, para que te hagas cargo de todo, porque pues Luis seguirá siendo accionista, etcétera, pero necesita alguien que opere y haga eso. Es otra historia muy diferente. Y afortunadamente, bueno, me dicen, pero ya es cuando no, ya, vente el lunes por nosotros. Le digo, no, pero tengo que avisar a mis jefes y demás. Fui y avisé, mi jefa, ¿cómo no te vas? Va a repuntar y todo. Le dije, mira, pues a lo mejor las circunstancias entre lo que ha pasado en el tema familiar, etcétera, a lo mejor ya es tiempo de regresar y operar en Monterrey. Y bueno, finalmente regresé. Le dije, ¿sabes qué? Pues sí va. Y en septiembre de 2010 regreso a Colliers ya como director de la oficina. Este año cumplo 15 años. Espero que me hagan algo. No me voy a vestir de rosa. Pero cumplo 15 años en Colliers. Entonces, si te fijas, curiosamente ahora en Colliers, en 30 años de trayectoria, pues he estado la mayor parte de mi vida profesional en ese tema. Regresó, era la tormenta perfecta, 2010, la inseguridad, todo lo que daba, no había negocio por ese tema. Acaba de pasar el huracán que había devastado toda la infraestructura maestra de la ciudad, el Alex, de Constitución, Morones, la ciudad, era un caos. Y obviamente, pues el tema todavía de las secuelas del tema financiero, ¿no? Entonces, complicado, complejo. Presenté mi plan de negocios. Al principio, me acuerdo que tanto Luis como Javier se rieron así como que, eres muy optimista, ¿no? Veníamos perdiendo dinero en ese tiempo, en la oficina,
y lo que hicimos es que le dimos la vuelta. Para 2010 ya estábamos en números negros, estábamos empezando a ganar dinero, estábamos empezando a crecer. Yo tomé la oficina con 5 personas, hoy somos 56. Nada más hacíamos brokeraje y era un broker de cada unidad de negocio. Hoy tenemos 12 divisiones dentro de Colliers. Entonces, pues bueno, hoy la historia afortunadamente es diferente. El caso de éxito ha sido también importante dentro de Colliers. Es de las pocas oficinas en México, obviamente después de Ciudad de México, que hemos tenido la fortuna que el CEO global venga a Monterrey. Obviamente, pues imagínate, estamos en 67 países, pues es difícil que visite todas las oficinas de Colliers algún CEO global. Nosotros lo tuvimos aquí, lo tuvimos de speaker, nuestro evento de responsabilidad social, en fin, inauguró nuestras oficinas donde estamos hoy. Hemos hecho cosas interesantes dentro de Colliers y los retos han sido interesantes en temas de crecimiento. Hoy, pues yo creo que facturamos mucho más que lo que facturábamos en esa época, obviamente porque también Colliers se ha ido transformando, en fin. Entonces, pues ha sido un reto interesante, ¿no? Pero ese ha sido mi reto en general en mi carrera, con cada uno con la aportación que tuvo en su tiempo y su momento, para seguir creciendo, y hoy encantado en el tema de bienes raíces, ¿no? Oye, Sergio, y yo quiero saber cuál es tu filosofía respecto a liderazgo y gestión de equipo. Sí, fíjate que o sea, voy a poner muy sencilla. Es como cuando eres papá. Tus hijos son muy diferentes. En la oficina, todos son diferentes. A veces tienes que ser el malo, a veces tienes que ser el bueno. Tienes que apapachar, tienes que corregir. La gran ventaja en la oficina es que si funcionas lo premias, pero si no funcionas, lo corres. En la familia, desafortunadamente, no te puedes deshacer de los hijos. Van a estar contigo. Sí va cambiando un poquito ese tema, pero es muy similar a eso. Tienes que mantener un equilibrio en el presupuesto. Hay ingresos, no siempre se da. Tú tienes los mejores deseos, tienes planes, ejecutas. Son muchas variables porque los que estamos encargados de alguna oficina, cualquiera que ésta sea, cualquier emprendedor, a lo que te dediques, tienes que mantener mucho ese equilibrio, y tenemos 10 pelotas en el aire entre presupuesto, ingreso, personalidades, equipos, negocio, mercado, legal, fiscal, etcétera. Entonces son muchas pelotas en el aire. Entonces necesitas mantener un cierto equilibrio, un cierto orden, como lo haría cualquier padre de familia en ese sentido, para que la cobija alcance para todos. Apoyar a los que más necesitas, pero también ayudar a los que ya le está yendo bien. En fin, es una labor un poco más compleja que lo que normalmente parece, pero, insisto, es como el ser padre. Tienes que guardar ese equilibrio, tienes que guardar esa ecuanimidad. Tú la sufres, tú te tienes que comer muchas cosas que no te gustan. Sí, obviamente los temas de salud, los temas y demás, tienes que guardar también en ese equilibrio. Cuando te excedes, te pega. En fin, yo creo que el tema de liderazgo tiene que ver mucho con ese balance de todos los aspectos en general de la organización, de tu oficina, etcétera, para poder llegar a ser exitoso. Los problemas es cuando empiezan a haber esos desbalances dentro de la organización o como en la familia. La idea es mantener un poquito ese balance. Es difícil, es complejo, pero insisto, yo creo que el mejor ejemplo es eso, es como ser padre, en donde tienes que mantener ese tema, ¿no? Ok. En una palabra, ¿cómo te defines como líder? Híjole, muy buena pregunta. En una sola palabra yo creo que sería... Híjoles. Disruptor. Incluso en Colliers de repente me ha tocado tener algunos problemas por ser disruptor. Disruptor tiene que ver con muchos temas que son innovación, avance, cambio, salir fuera de la caja,
mucho de lo que tuvimos que hacer con Colliers tuvo que ser eso. Sí te acarrea problemas, porque la gente no está acostumbrada, es más fácil seguir haciendo lo que te sale bien y síguelo haciendo, pero si no cambias, el mundo te va a cambiar y el problema es que te puede aplastar. Entonces, sí, yo creo que sí, me definiría como disruptor. De repente hay cosas que no es lo tradicional y lo hemos tratado de hacer, sí, obviamente con conciencia, con análisis, no es tampoco una idea locada y a ver cómo sale, ¿no? Sí se planea, se hace, etcétera, pero hemos tratado de ser disruptores en ese sentido, ¿no? Fuimos una de las primeras oficinas en tener una mujer broker para industrial, por ejemplo. Fuimos innovando soluciones técnicas en la parte tecnológica, disruptores en la forma de posicionar a los brokers, en lo de ampliar el scope de servicio de un broker, en el tema pues, capacitaciones, etcétera y demás. Entonces, hemos tratado mucho el que esa innovación, eso que estamos haciendo, ¿no? Y como dicen, pues siempre tienes que empezar con la cabeza, ¿no? Para que puedan ver el ejemplo, ¿no? Yo antes era un detractor del tema de redes sociales. Hoy tenemos que manejar las redes sociales. El tema de aprender y capacitarte. Bueno, yo me tengo que capacitar. De repente me ha pasado en AMPI, en donde, como bien dices, estoy instructor, pero de repente estoy de alumno y ¿qué estás haciendo aquí si profesor que tú eres el instructor y demás? El año pasado me certifiqué para el tema de industrial, y ahora imparto ese tema. Entonces, creo que el ser disruptor tienes que ir un poquito con el ejemplo de lo que estás haciendo para que tus palabras sean consistentes y te la crean. No todos están de acuerdo, no todos quieren cambiar. Tenemos diferentes mentalidades, venimos de diferente tema. Pero lo que está haciendo bien, síguelo haciendo bien, pero siempre lo podemos hacer mejor. Y lo que está haciendo mal, déjalo y cambia lo que sí funciona, cambia lo que está probado, cambia ese tema. Y de repente la reticencia al cambio es la más compleja. Hoy, una de las primeras instrucciones cuando nos hicimos empresa pública a nivel global, pues fue la instrucción de, estas son las reglas como empresa privada, como cualquier empresa. Como empresa pública, la cancha es más pequeña y tiene ciertas restricciones por ley, no es si quieres o no quieres. Por ley tenemos que cumplir con esta normativa, ¿no? Entonces, bueno, pues tendré que aprender a jugar en esa cancha, con esas reglas, pero eso no implica que no seas disruptor. Y de repente, sí, como dicen por ahí, pues quieres estirar la raya de la línea de meta un poquito para que entre lo que tú traes de idea. A veces no se puede, pero tienes que tratar de que ese cambio se dé. Y a veces, pues las empresas públicas y más las empresas globales son más complejas y más difíciles, porque es la única forma de manejar una empresa global. Entonces es muy rígida en algunos aspectos, ¿no? Entonces tienes que ver el cómo sí, cómo no romper las reglas definitivamente, pero cómo las podemos mejorar, flexibilizar para que el negocio avance, ¿no? Entonces es el reto que hoy tengo, el cómo dentro de esta rigidez de una empresa pública, cómo podemos seguir innovando. Afortunadamente muchas de esas ideas que hemos tenido en la oficina de Monterrey se han implementado en otras oficinas del mundo. Entonces, pues nos han dado nuestro premio, así como también nos han dado nuestros coscorrones de cómo te vas por la libre, no andes diciendo eso, ¿no? Pero nada grave, pero bueno, sí hemos tenido ese tema. Pero yo creo que esa sería la palabra disruptor. Excelente. Sergio, a nivel personal y dentro de tu formación o tu perspectiva o filosofía, ¿tienes alguna frase, algún lema que rija tu vida? Sí, fíjate que va cambiando, porque va cambiando tu vida, porque va cambiando tu entorno, porque vas cambiando tú, en ese sentido. Lo que yo no tolero, así, eso es básico, y eso sí soy bastante estricto en ese tema, es el tema de la ética. O sea, puedo aguantar muchas cosas, etcétera. No me gustan las traiciones, no me gustan las dobles caras, y a veces es difícil porque estamos en un medio desafortunadamente
invadido por mucho de este tipo de cosas en la vida normal, tradicional. Hoy te puedo decir que yo confío en mi equipo de trabajo al 100%. Has hecho limpio. Pues hemos tenido que no te vas. O sea, es implacable. O sea, la primera que vea que hagas algo, insisto, una por seguridad, porque somos empresa pública y hay mucho riesgo. Pero principalmente por el tema de ética. Creo que esa parte es muy importante. El hacer las cosas bien. A mí me gusta mucho este lema de los Rayados de hagámoslo bien, porque hazlo bien, te va a ir bien. O sea, si haces algo fuera de lo que no es complejo. Y insisto, a pesar de que particularmente el tema de real estate hoy está en el negocio de nosotros altamente regulado, si haces las cosas bien, no tienes por qué preocupar. Yo duermo perfectamente bien todas las noches y me levanto todos los días perfectamente bien. Entonces yo creo que ese tema, el tema de la ética, el tema de la honestidad es clave para hacer las cosas que hacemos, y eso nos ha permitido, insisto, pues hoy estar 30 años en esta labor, y que esa credibilidad te la da la permanencia y el hacerlo día con día, ¿no? Hay veces, hay cosas que no les gusta a los clientes que les digas, o a tus compañeros de trabajo no les gusta, o a tus jefes no te gusta que les diga, pero mira, más vale, como dicen por ahí, más vale una colorada que muchas descoloridas, ¿no? Entonces, pues mejor de una vez vamos a entrarle al toro, y yo creo que es esto, y hay que hacer esto, como ves, etcétera y demás. Entonces yo creo que esa parte aplica para todo, incluso hasta con uno mismo. Yo reconozco las carencias que tengo y tengo que asimilar que así es. Entonces, yo de más joven tenía la idea de escalar el Everest. Ya me hice la idea que no voy a ir al Everest. Digo, a menos que pongan unos super sherpas que me carguen y me lleven al Everest, pero ya me di cuenta que eso no lo voy a poder hacer. Te invito al de Orizaba el próximo año, ¿eh? Órale, no sé si pueda, pero... Y te entreno. Eso es diferente. Esa es la actitud. O sea, cuando no tienes algo, oye, acércate con el que sabe y conoce y te puede ayudar, ¿no? Pero yo creo que ese sería. Yo creo que eso engloba muchas cosas, pero te ayuda en lo personal, en lo familiar, etcétera, y las cosas como son. Hay veces, insisto, no nos gustan, a veces duelen, pero bueno, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué distingue a Colliers de otras firmas en México? ¿Del mismo sector o firmas en general? Porque es un poquito diferente. Del mismo sector. Fíjate que hay una frase que es parte del eslogan de Colliers en dos partes. Número uno, Colliers se distingue por hacer real estate por la forma como lo hacemos. ¿Ok? Es de largo plazo, aunque somos empresa pública, no por eso atropellamos a los clientes por el cerrar por cerrar. Sí, como empresa pública me exigen cada trimestre dar resultados y dar cosas positivas y anuncios y bla, bla, bla. Pero la forma como lo hace Colliers es como si fuera en realidad una empresa chiquita, familiar en ese sentido. Okay. Pero tienes un monstruo atrás, y qué bueno, y de respaldo, y te ayuda. Pero esa parte del cómo lo hace Colliers creo que sí nos distingue, a diferencia de las otras firmas internacionales. Y la otra que me ha sorprendido, sobre todo en los últimos años, digamos en los últimos 10 años, que se ha estado transformando Colliers, que probablemente es una de las cosas que la gente no sabe, que Colliers es una empresa de más de 100 años. Pero los últimos 10 ha sido un cambio, híjoles, exponencial. Que a veces Colliers no sabe ni lo que hace Colliers de tantas cosas que hace alrededor del mundo. Y ahí he tenido muy buenas experiencias, porque he tenido expertos dentro de Colliers que son expertos en búnkers, que son expertos en aeropuertos, que no es tan común, o algo como ahorita que empieza a sonar. Colliers tiene más de 20 años con una especialidad para temas de data center, ¿no? Y ahorita empiezan a medio estar de moda, pero la gente ni le entiende, no sabe ni qué es, pero ya sabe que hay algo que se llama data center, ¿no? Y entonces, de repente hay cosas, recursos, personas, actividades dentro de Colliers
que al ser tan grande y tan global, yo he echado mano que no sabía que existían y que están dentro de Colliers, y es, no, vente porque traigo algo de tu especialidad. Fíjate que a mí me emociona esa frase que mencionas, y la conozco, porque entras tú al sitio web y dice, expertos trabajan con expertos. Y haz de cuenta, me emociona, me pone chinito esa parte de especializarte, de trabajar con gente sumamente profesional y experimentada en algo chiquito, ¿sí? Porque suma y hace la diferencia de muchas cosas. Fíjate, tuvimos un cambio de paradigma en Colliers dentro de ese cambio. Hace muchos años, en mi primera época de Colliers, fue, te vas a convertir en un especialista. Ahora, yo soy broker, o sea, yo hago oficinas, comer, pues si no, ¿cómo voy a comer? O sea, si me limitas, ¿cómo voy a comer? No. Escoge, haz tu análisis de lo que estás haciendo. Okay. ¿Qué especialidad es lo que cierras más? Sí. Para que te conviertas en un experto en eso. No, pues yo en realidad, sí le hago de todo, pero en realidad yo, lo bueno es lo comercial. ¿Ah? Perfecto. No, pues yo lo industrial. No, pues yo desarrollo, bla, bla. Conviértete en un experto de eso para que te puedas diferenciar. Costó mucho trabajo en Colliers, porque pues, todos éramos todólogos, ¿no? Entonces, no, pues ¿cómo vas a limitar? Mi cliente hace de todo y tiene de todo. Está bien, no pasa nada, refiérelo, pero convierte en experto en lo tuyo, en lo que conoces, ¿no? Entonces ahí fue el primer cambio de paradigma en ese sentido. Y luego, perfecto, ya. Y ahí decidimos que había que tener experiencia en industrial, comercial y oficinas. Dentro del ramo industrial, después entendimos que no todo es igual. Hay manufactura, hay automotriz, hay industria médica, industria del alimento, y es todo un expertismo. Logística, muy diferente, no se parecen, aunque vemos las cajas similar, son muy diferentes. Entonces ahora agárrate una subespecialidad, ¿no? Yo no me veo temas de manufactura, las especificaciones, el edificio, la negociación, el contrato, es muy diferente del de logística, son dos cosas muy aparte, ¿no? Comercial, pues no es lo mismo un mall que una placita comercial, que un power center, que, caray, no, pues no sabía, y se van segmentando, ¿no? Entonces empieza a encontrar esas especialidades en ese sentido y eso ha ido convirtiéndote, curiosamente, a pesar de que a primera vista te limita, en realidad te potencializa el negocio. Todos los brokers, pues que empezamos a hacer esa división, empezaron a facturar 10 veces más lo que venían facturando porque se convierte en un experto. ¿Por qué razón? Porque tú le hablas a alguien de logística, le hablas con sus palabras, con sus tecnicismos, dice, este cuate sí sabe. Me entiende, sabe cuál es mi problemática. Y eso nos exponenció. Yo lo veo con los médicos. Tú puedes ir a hablar, y un médico general pues, conoce todo el cuerpo humano, ¿no? Pero es muy diferente si hablas con el neurólogo, con el anestesiólogo, con cada una de las especialidades. Cada quien habla de lo suyo por ser un experto, entre una especialización en ese sentido, ¿no? Entonces, sí cambia la interacción, te vuelves experto y es lo que pues, todos queremos. A lo que te dediques otra vez. Oye, fíjate que te va a entrenar Juanito, que es muy bueno, o te va a entrenar el deporte que agarres por regresar al fútbol, pues te va a entrenar el Guille Franco. Pues yo con ese cual sí sabe de fútbol, jugó, sabe, etc. Puede ser que no sea buen entrenador, no lo sabemos, pero sí sabe las bases del fútbol, porque él las vivió, participó, etc. Y así con lo que tú quieras, el de comunicaciones, el que instala el cable, etc. Quieres estar con el que sabe y que conoce porque la probabilidad de éxito es mayor. Entonces, esa frase que tenemos de expertos, escogen expertos, es la verdad. Todo el mundo queremos trabajar con los mejores. Hay veces no puedes, hay veces no los conoces, pero todos queremos trabajar con los mejores. ¿Por qué? Pues yo siempre quiero aprender del que yo le voy a aprender. Qué bueno el que quiera trabajar conmigo para que me aprenda, perfecto, pero siempre quiero aprender siempre del que sabe más. Curiosamente, el 99% de la humanidad sabe más que yo en algún ámbito. Entonces, hay que aprovechar esa coyuntura, ¿no? Fíjate que a mí me toca ver mucho, Sergio, que
la gente con más experiencia, la gente con, no sé, mejores posiciones, con más ingresos dentro del medio, generalmente es la gente que más se capacita, porque pues me los encuentro, los veo, y pues tienen la mayor experiencia, tienen la mayor trayectoria, tienen la mayor muchas cosas, pero se siguen capacitando. Por eso tienen resultado, porque los que lamentablemente en el gremio, yo veo, a ver, asesores inmobiliarios de Monterrey, 20,000, certificados, por 2,000, pon tú, y me estoy yendo muy alto, ¿verdad? Oye, y en el curso de actualización, 20, 30. O sea, que la gente que se capacita y se desarrolla es nada, ¿sí? Entonces, realmente es donde pues, se convierte en un círculo bien chiquito, porque pues, los que se capacitan, se desarrollan, los conoces rápido, porque pues, somos los mismos. Es correcto. Sí, ese tema de capacitación, y lo acabas de mencionar, o sea, yo aunque sea el director general de la oficina, todos los años tengo que cumplir por parte de la normatividad de Colliers horas de capacitación de diferentes temas. A ver, yo soy arquitecto, yo no sé de finanzas, bueno, ya sé un poquito más, no sé contabilidad, o sea, yo no soy contador, yo no soy abogado, pero tengo que tomar cursos pues, para mi trabajo, no para ser un experto, no para ejecutarlo, pero para entender, saber y discernir sobre una toma de decisión. Ahorita simplemente mencionaste storytelling, que tomaste un curso ya para redes sociales. Ayer estábamos tomando un curso de inteligencia artificial. Y es una cosa. Hay inteligencia artificial para bienes raíces. Y ayer tomé un curso de inteligencia artificial para corporate real estate. O sea, para lo que sí es mi negocio, ¿no? Entonces, pues puede haber tan especializado ese tema y de repente te dejan con la boca abierta con lo que hay, etcétera, aplicado a lo que tú haces. Y entonces, ¿cómo yo también quiero seguir creciendo y voy a seguir creciendo y voy a querer seguir aprendiendo hasta el último día de mi vida algo nuevo de cualquier tema, del tema que quieras? ¿Por qué? Porque es tan infinita la cantidad de conocimiento que hay de todos los diferentes temas. Y no quiero ser un experto en todo, sí experto en lo que yo digo que sé. Y siempre me va a faltar. Siempre hay algo nuevo, siempre hay uno. El mundo se sigue moviendo. Se cambia. Entonces, todo eso necesitamos irlo asimilando en ese sentido, ¿no? Entonces, concuerdo contigo, yo no consigo con alguien que no invierte en sí mismo. Es lo más valioso. Y un ejemplo que les he puesto a mis hijos y les he puesto a otros es como en el avión. ¿Qué es lo que te dice la azafata? Primero ponte el oxígeno tú para que puedas ayudar a los demás. Lo mismo es en la vida. Si no te capacitas tú, una, ¿cómo le puedes decir a los demás que se capaciten? Y dos, pues es por su propio bien y por mi propio bien. La idea es que todos vayamos sumando en ese sentido. La capacitación es clave. Todos en Colliers es un requisito. Tienes que capacitarte todos los años. Horas. ¿Cuántas horas les piden? 52. Okay. Si no puede ser 1 hora a la semana para ti, malo el cuento. O sea, quiere decir que no te interesa el negocio, estás aquí de manera temporal, estás tratando de aprovechar un tema, no estás invirtiendo en ti, pues no vas a crecer. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, es mínimo 52 horas. Hay quien no los completa. A la hora que lo pones en contexto, si no tienes 1 hora para ti, porque es el único beneficiario eres tú, no gana Colliers, no gana nadie, ganas tú. Para hacer tu trabajo más fácil, más rápido, mejor, etcétera. Si no tienes tiempo para eso, no es la persona que no es la persona que yo tengo en mi oficina. Claro. Oye, ¿y cómo has visto tú el cambio ahora sí, cómo ha cambiado la perspectiva del inversionista de hace 15 años a hoy? Fíjate, muy buena pregunta. Es muy diferente, porque el mundo hoy es diferente. El mundo antes se movía muy lento, ¿no? Si te vas históricamente, de repente, cada hecho histórico pasaban 500 años, 1000 años. Entonces, no se movía tanto en ese sentido, ¿no? Hoy, y porque lo medimos, el mundo cambia radicalmente. Hoy, cada 3 años. O sea, es lo que estamos viendo hoy. Cada 3 años está cambiando de manera radical en lo que sea. Oye, con la IA cada 3 meses.
O sea, es increíble, ¿no? En lo que se puede hacer, en lo que se masifica, etcétera, y demás. Ayer precisamente el curso de inteligencia artificial ponían los diferentes, cuánto se tardó Google, cuánto se tardó Facebook, etcétera, etcétera, en el número de usuarios. ChatGPT llegó a cerca de 25 millones de usuarios en mes y medio. O sea, hoy estamos viviendo en un mundo que así es altamente cambiante, altamente diverso, etcétera, y nos tenemos que adaptar. Entonces, hoy el mundo cambia mucho más rápido. En el caso del inversionista inmobiliario, también, porque hoy tiene otras herramientas, hoy tiene otra forma de conocimiento. Hay cosas que se dejarán de hacer a lo que hacemos hoy. Hoy, por poner mi caso personal, hoy hago mis presentaciones con mis clientes mucho más rápido que les hacía hace 30 años, hace 15 años, etc. Las normales. Hoy mi computadora corre a una velocidad que no corría. Hoy me conecto al internet y ya si no tiene X velocidad, me desespera, ¿no? Cuando antes tenía que estar escribiendo del internet, hoy ya estoy acostumbrado a otra cosa, ¿no? Hoy el día es mucho más eficiente. Hago más cosas hoy que las que hacía hace 15 años, porque capaz de que hoy soy más administrado con mi tiempo, hoy estoy más consciente con mi tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha cambiado. El inversionista hoy ya no es tan paciente, y bueno, empezamos con ese tema, de repente se le olvida que el bien raíz es de largo plazo, y hoy quiere tener retornos al mes 3, oye, espérate, no, o sea, les pongo siempre el ejemplo de los bebés. Podrá avanzar la tecnología y todo lo que tú quieras, pero el bebé sigue necesitando 9 meses. Por más que haya eminencias y doctores y avances en las medicinas, el bebé sigue teniendo 9 meses. Bueno, el real estate es de largo plazo. Puedes construir más rápido, sí, pero todo tiene un límite. O sea, no puede ser en un día un edificio de 50 pisos, todavía no llegamos a esa tecnología. Entonces tienes que adaptarte mucho a ese tema. Y los inversionistas, el problema es que tienen ese tema de inmediatez. Culturalmente nos han enseñado ahora la inmediatez. Entonces, hoy quiero resultados ya, quiero resultados rápido. Las exclusivas. Antes no pasaba nada, ¿no? Sí, 2, 3 años las exclusivas, porque pues no se movía nada, te esperaba. Pues, ¿cuál es la prisa? Al contrario, pues va ganando plusvalía. ¿Cuál es la prisa de acelerar eso, no? Hoy no. Hoy le hablan al broker y ya mañana quiero las ventas. Y, espérate, no es así, ¿verdad? No creas que tengo los clientes secuestrados nomás esperando que me des la exclusiva para ahora sí liberarlos y que te empiecen a comprar. No es así, hay que hacer un trabajo, es un proceso que tenemos que tener, ¿no? Entonces, eso ha cambiado. Hoy que las exigencias por parte de los clientes quieren la inmediatez de un negocio que no es así. ¿Y tú cómo has visto la perspectiva desde los inversionistas? Porque, por ejemplo, a veces me tocan inversionistas adultos o mayores, mejor dicho, que no. Es que yo invierto nada más si esto me deja un 1% mínimo cada mes o sea, traen una expectativa muy alta, ¿sí? De a lo mejor a hoy, no sé, o sea, me da esa impresión como que, pues antes las propiedades eran mucho más baratas, se cobraba más, o sea, esa perspectiva creo que era como de un antes a una hora, a veces ya no es la misma rentabilidad, la misma facilidad, hay más competencia, o sea, creo que eso ha cambiado mucho, pero hay inversionistas que son muy antiguos que quieren que hoy siga evolucionando igual, ¿verdad? Es que se quedan con las ideas preconcebidas, no nomás en ese aspecto. ¿Cómo que no te voy a dar 5 millones de pesos en cash? Si yo he comprado propiedades en cash, digo, es que la legislación cambió. ¿Por qué te voy a dar mi tarjeta de lector para identificarte? Es que la ley cambió. ¿Por qué tengo que pagar tus impuestos? Híjole, es que la ley cambió. O sea, el mundo siguió. Y el problema es que se quedan con ese tema. ¿Por qué? Porque siempre he invertido y quiero el 1% mensual. Eso es lo que se acostumbra en bienes raíces, claro, que me dé una propiedad. Híjoles, el tiempo hoy cambió. Hoy nomás que ya no eres el único. Antes a lo mejor eran 10. Hoy hay miles.
con lo mismo que tú tienes. Ya no es la última cerveza del estadio. Ya hay más oferta, hay más competencia. Se han comprimido. Antes no había ningún problema porque si te daba el 1% mensual, sí, nomás que la inflación estaba en 120, ¿verdad? O sea, ha cambiado ese tipo de cosas, ¿no? Yo les pongo el ejemplo del dólar. Si tú quieres hacer trading de dólares hoy, probablemente le vas a perder. Porque ya no tenemos esos gaps enormes de desfasar, no, es que se fue de 19 a 21. Sí, nomás que tú tuviste que comprar primero dólares al precio caro y luego no necesariamente van a estar a ese precio barato cuando quieras capitalizar le vas a perder. O sea, hay temas de momentos, etcétera. O sea, eso los financieros ya te lo dicen, ¿no? Ya los spreads son más aplastados, más aplanados, ¿no? Entonces, nos acostumbramos mucho a ese tema, a viejas prácticas que queremos que el mundo siga igual y desafortunadamente hoy no. Hoy ya no es igual, hoy hay más competencia. Yo les ponía el ejemplo de los parques industriales. Pues antes, cuando yo empecé la carrera en Monterrey, con la carrera de bienes raíces, yo creo que si había 2 o 3 parques industriales eran muchos. Y te digo, el Parque Industrial Monterrey de los primeros, y el Parque Industrial Escobedo que lo impulsó el gobierno del estado. Era incipiente. Entonces, pues, el precio que se pusiera, ese era el precio de mercado. Era lo que había. Hoy tengo 240 parques industriales. Solo en Nuevo León. Solo en Nuevo León. Entonces, oye, pues, si tienes que competir, no vas a poder tener eso que tú tienes, ¿no? Y hoy el problema es de que, no, pues que yo soy un millonario. Hijo, si yo te dijera la cantidad de fondos que son más millonarios que el más rico de todo Monterrey, y ese es lo que maneja el fondo de inversión. Entonces, sí, pero todo es proporcional. Entonces, si te acostumbras mucho a ese tema, sí, pero no aquí. No quiere decir que no, pero no en Monterrey, que es un mercado altamente hoy competitivo. Entonces tienes que ajustar a lo que es el mercado. Y a veces no entienden qué es eso, ¿no? A veces no entienden que hay una oferta y una demanda. Y llega mucha gente de fuera. De hecho, en una capacitación mencionabas que de los 240 parques que hay en Nuevo León, ¿cuántos es de gente fuera que vino? Pues hoy ya la mayor parte, o debe de ser casi el 70%. Es de gente que no es de Nuevo León. No es de Nuevo León. Que viene a hacer de desarrolladores, de inversionistas, de fondos, etcétera, que ven de toda parte del mundo, ¿no? Entonces, ya ese es el precio que hay que pagar por una ciudad como Monterrey. Es mucho más competitiva. Te quieres ir a Nueva York, en Nueva York hay de todo el mundo. Entonces, pues, es un mercado competitivo. Todo el mundo quiere llegar ahí por el tamaño del mercado, pero es competitivo. Te la vas a batallar. Un dato, fíjate, interesante. ¿Sabes tú cuál es el promedio de ingreso que gana un broker en Nueva York? No tengo idea. $40,000. No puede ser, es muy poquito. Estás hablando de Nueva York, todas las propiedades son millonarias. Sí, pero hay muchos. Y hay de todo el mundo. Si agarras a todos el ingreso de todos los brokers, lo divides en el número de brokers, que hay una cantidad brutal, $40,000. ¿Y que vamos a la ley Pareto, 80-20? Pues no va. A lo mejor gana más alguien aquí en Linares, va haciendo broker, ¿no? Entonces, eso es lo que se le olvida a la gente, que ya no es así. Hoy ya está más competido, hoy hay más propiedades, hoy hay más oferta y hoy hay jugadores más grandes que antes no jugaban en Monterrey, ¿no? Oye, Sergio, ¿y tú tienes algún ritual, o haces algún proceso para tomar decisiones importantes? Sí, fíjate, número 1 es el tema de información. Eso sí, y eso lo tengo ya también un poquito como disciplina. Y eso se lo digo a todos mis brokers y a todos en la oficina. No salgas de tu casa si no sabes qué está pasando en el mundo, porque a lo mejor se acabó el mundo y no te lo han dicho. Tienes que estar informado con las noticias de lo que sea. Ya Nodal embarazó a otra muchachita. Hay que saber, porque va a andar rondando. Y esa es la plática del día de hoy. Y esa es de la comida. Y eso es con quien vas a interactuar. Pero ¿cuáles son las noticias? ¿Qué está pasando hoy en Israel? ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está pasando con Trump? ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Tienes que tener un contexto de qué está pasando, porque eso de una u otra forma va a repercutir en tu día de hoy. Entonces tienes que estar informado. Tienes que estar informado en qué está pasando en tu negocio. O sea, qué está haciendo mi competencia, dónde está, cómo está, etcétera. Yo recibo todos los días una sinopsis de las noticias de real estate en todo México. ¿Qué está pasando? Recibo una sinopsis de qué está pasando en real estate en Estados Unidos. ¿Qué está pasando?
No tengo tiempo. Eso es una cuartilla. En una cuartilla me tienen que decir qué está pasando en el mundo. Claro, rápido. Si hay algo que me interesa, pues le doy doble clic y ya lo amplío. Pero necesito saber qué está pasando. ¿Por qué? Porque sé que eso me va a repercutir. Hoy un anuncio de la Fed, bueno, ahora el miércoles, que no mueve la tasa de interés, que se quede igual y que probablemente la vaya a aumentar. ¡Ah! Oye, el tweet que se aventó Trump hace 2 días, que todos se tienen que ir de Tenerife. Nada más eso, ¡pum!, mueve mercados. Mueve mercados. Oye, pero eso que tiene que ver con los bienes raíces en Monterrey, industriales. No toman decisión. Genera incertidumbre. Espérense. Y eso a mi negocio le impacta. Algo que puede estar en la otra parte del mundo. Hoy estamos interconectados. Pero lo mismo aquí. Una legislación, una autorización, un uso de suelo. Ahorita con el tema de la contaminación ambiental, las empresas están pensando, oye, espérate, sí, yo quiero cumplir con lo ambiental, el problema es que las reglas no están claras. O sea, quiero que me digas cuáles son las reglas, qué tengo que hacer. Oye, yo ya estaba aquí. Antes de que la vivienda llegara y que no, también tengo derechos adquiridos. Entonces, hay que estar hasta qué está sucediendo acá y no tiene nada que ver con el real estate. A lo mejor tiene que ver con un tema de legislación, tiene que ver con un tema de política, tiene que ver con un tema de ruido también. De dónde viene, quién es la fuente, por qué, etcétera, ¿no? Entonces, sí tienes que estar informado, que está, insisto, y máxime en tu negocio. Oye, tú te dedicas a vivienda, ve qué está pasando con la vivienda hoy, qué afectó, aumentó el precio del acero, aumentó el precio del concreto, no hay suficiente absorción, no, sí hay suficiente absorción, lo que no hay es oferta, porque no hay oferta, pues es que los permisos, es que el agua, tienes que estar enterado de qué está pasando. Entonces, informaciones, para mí es el ritual que hago todos los días en la mañana, que les digo, ese es el primero. Y el segundo, porque nomás tengo 2. Si tú no sabes, y esa es una recomendación para todos en cualquier negocio, si tú cuando te despiertas y vas a trabajar, tengas el trabajo que tengas, no sabes qué vas a hacer ese día, preocúpate. Tienes que tener tu agenda de qué vas a hacer ese día. Puede ser que no la termines, siempre hay más cosas que las horas del día. Pero si no sabes qué vas a hacer, y yo a propósito a veces le pregunto a la gente de mi oficina, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer hoy? Si no sabe qué va a hacer, hijo, es un foco rojo. Okay. Abusado porque viene a perder el tiempo. Hay mucha gente que le gusta perder el tiempo y a mí eso no me gusta. Entonces tienes que saber qué vas a hacer. No, hoy tengo que hablar a esta persona, tengo que hacer esta visita, tengo que preparar esta presentación, tengo que mandar este correo, a lo mejor no te va a alcanzar el día porque hay muchas cosas que hacer. Pero tienes que saber qué vas a hacer ese día. Si no sabes qué vas a hacer, es más, ese día tengo que hablarle a mi mamá. Oye, ese día tengo que recoger a mi hijo. Oye, tienes que saber qué vas a hacer ese día cuando te despiertas para poderte mentalmente organizar para que te alcance el tiempo. Y prepararte mentalmente. Si no, te lo aseguro, perdón por los de todas las oficinas, te la vas a pasar en el café, platicando con la amiga, viendo que si Nadal ya embarazó a otra muchachita, pero eso no es altamente, ni vas a aprender, etc. Sí hay tiempo para eso, pero no puede ser el centro de tu día. Claro. Entonces, sí tienes que saber qué hacer. Con esas 2 cosas, que estés informado y sepas qué vas a hacer, el resto del día es fácil. Ahora, ¿ustedes, Colliers, generan reportes trimestrales, semestrales? Trimestrales a la bolsa. Ok. Yo he visto algunos estudios de mercado, reportes que generan, muy completos. ¿Cómo viste tú el primer semestre del año y cómo ves qué ves que vaya a suceder para el segundo semestre del año, de este 2025? Primer semestre en general, flojo por la indecisión, flojo porque ninguna empresa toma decisiones si hay tanto ruido en el ambiente, particularmente con el tema de los aranceles, el tema de la reforma judicial que tuvimos en proceso, en fin, la guerra. Todo ese tipo de cosas influyen para que no se tomen decisiones, ¿no? Finalmente el mundo no se puede detener, entonces lo que esperamos para el segundo semestre es que vuelva a levantar el vuelo el tema de inversiones, particularmente el tema de industrial, porque las empresas ya tienen que empezar a tomar decisiones porque pues, hay que surtir los productos que hoy consumimos. Entonces, en función de eso, sí esperamos un mejor 3Q y 4Q para este final de este 2025. Ok. Ahora, vienen unas preguntas rápidas. Ok. ¿Tú eres más de Excel o de pizarrón?
Yo soy más de ambos, fíjate, tengo un poquito de todos. Yo creo que 50-50. 50% de pizarrón, 50% de Excel. Bueno, estoy por cambiar el Excel. Hoy, afortunadamente, los aparatos electrónicos me permiten ir eliminando el Excel. Prefiero una app que me haga eso. ¿Qué app no puede faltar en tu celular? Buena pregunta. ChatGPT. Okay. Tiene que estar sí o sí. Y WhatsApp, por el tema de comunicación. Si no te dedicaras a bienes raíces, ¿qué harías? Sería piloto de un avión casa. Estaría peleando en Israel o en Ucrania o en algún otro lugar. Hay una experiencia en una parte de Europa que te puede subir a un casa, ¿eh? No, sí me he subido en casa. No me quedé con las ganas. Okay. No piloteando porque sí necesitas permiso. Yo tenía licencia de piloto, o sea, no me quedé con las ganas. Sí, volé y ahora ya no la renové hace muchos años. Pero sí alcancé no a pilotear, pero sí ir de copiloto en un casa. Sí, como esto es lo mío. No sé qué haciendo en bienes raíces. Tú fíjate que hay yo tengo amigos que trabajan en el aeropuerto del norte y me dicen que hay un empresario que tiene un casa. Ahí. A ver si me dices quién es y que vaya ahí de colado nomás a cargar maletas. No, la experiencia de volar es increíble, es muy riesgosa, etcétera, pero es increíble. Te permite la libertad que yo creo que todos los seres humanos queremos al final del día. El que no tengas una limitante en cierta forma que el volar te permite. Es increíble el volar. Por eso a mí me gusta el avión, porque aparte me gusta la velocidad. Quien vea este podcast y le ha tocado manejar conmigo, a mí me gusta manejar rápido. He tenido la oportunidad de manejar un Fórmula 1 y eso sí es cosa del diablo, pero sí me ha tocado manejar en las carreteras de México en mi coche a arriba de 200 kilómetros por hora. Entonces, me gusta la velocidad. Entonces, por eso me gusta mucho el caza. No en guerra, pero sí me gusta el caza. En diversión. Así es. ¿Qué hábito tienes que considerar clave para el éxito? Disciplina. Definitivamente tienes que ser disciplinado. No conozco a alguien que no sea disciplinado y alcance el éxito. Puedes tener el éxito circunstancial, el éxito momentáneo, y eso sí, hoy el mundo das un trancazo, un hit, una canción, cualquier cosa y actividad que hagas, y todos tenemos un chispazo de suerte, tenemos los famosos 15 minutos de fama. Pero si no eres disciplinado, te va a durar muy poco el gusto. La realidad te golpea más rápido de lo que piensas. ¿Qué le dirías a un joven que está iniciando su carrera en bienes raíces? Escoge un mentor. Ten un mentor. El mentor te va a ahorrar muchas horas. Me gustó mi parte de haber estado del lado del desarrollador, pero tal vez si hubiera empezado en temas de broker desde el inicio de mi carrera, tal vez hoy estaría en una mejor posición, con mejor conocimiento y con una mejor práctica. El mentor te ahorra muchos errores en el camino. Nomás que hay que tener paciencia, porque obviamente el mentor está en otra etapa y a veces no puede tener tiempo para ti. Pero simplemente el poder estar como espectador viendo y escuchando ayuda mucho. No siempre tenemos el mejor mentor, pero es un mentor cuando ya pasó por algo. Y a veces aprendes lo bueno y aprendes lo malo. Yo afortunadamente tuve mentor primero, pero primero jefe, y luego mi mentor, y es uno de mis mejores amigos, Héctor Romeo, que me enseñó este negocio y aprendí a la antigüita, que agarraba así las hojas y vuélvelo a hacer, ¿cómo se te ocurre? A la vieja usanza, hasta que un día le llevé mi escrito y me dijo, bien, tú mándeselo al cliente. ¿Cómo es un cliente internacional? Es importante que el cliente sepa que tú estás llevando a cargo la negociación. Entonces, sí es importante ir teniendo, porque si no vas a cometer muchos errores, que los cometemos todos por la inexperiencia, te falta vivir más, porque te falta conocer un poco más, etcétera. Ese te da un gap, afortunadamente, de aprendizaje en cabeza ajena. Y él te puede dar esos tips, no hagas eso, haz dale por aquí, dale por allá, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente consíguete un buen mentor. ¿Qué error común has visto que cometen los asesores nuevos? Híjoles, ese también se lo digo a mis brokers juniors. Ahorita rápidamente comentamos ese tema. Ganan su primera gran comisión. Y se les olvida que es un maratón, no es una carrera de 100 metros.
Y lo primero que hacen, que es padre, yo no lo tuve, pero padre, van y se compran su Audi, van y se compran su BMW, van y se compran su Porsche, si es una mega transacción, van y se compran su mega casa, etc. Y luego ya no tienen nada. Y yo le digo, y sabes que hay que echarle gasolina, y que hay que pagar la luz de la casa, y no te va a dar, necesitas guardar para las vacas flacas. O sea, este tema es de hacia arriba y hacia abajo, pero es de largo plazo. Te vas a quemar luego en tu ingreso. No te vuelvas loco. Esto deja mucho dinero, sí. El problema es que es de momentos. Y como tienes muy buenos momentos, también tienes malos. Tienes que tener recursos para aguantar. Muchos muy buenos brokers no la libraron la pandemia. Uno, por el tema de salud, desafortunadamente, pero otro porque no eran bien administrados. Y cuando cortas el ingreso, pues tienes que sobrevivir. La CFE no te espera. Tienes que pagar la luz sí o sí, ¿verdad? Entonces, tienes que ser administrado. Y eso, desafortunadamente, los brokers nuevos, cuando ganan una buena comisión, digo, a lo mejor yo me volvería loco también, ¿verdad? Qué bueno que yo no me la gané, pero se vuelven locos y de repente, híjoles, vamos y hacemos y etc. No, hay que guardar tantito porque van a venir meses en que no hay ingresos, ¿no? Y si estás en el tema industrial, que toma todavía más tiempo cerrar los deals, con mayor razón, vas a tener que aguantar más meses y de ahí le va a tener que ir rascando poco a poquito, para que puedas sobrevivir, para que te llegue a la siguiente comisión. Entonces, ser administrado es una parte importante, pero es el principal error que veo yo en los brokers nuevos. Sergio, ¿hay algo que te gustaría haber sabido cuando empezaste y que nadie te dijo? Que debía de haber sabido cuando empecé. Fíjate que el saber que existía este negocio, yo no sabía que existía. Nunca había oído hablar ni de un broker, ni de real estate, ni de nada de ese tema. Escuchamos que alguna tía, etcétera, de repente pues renta casas, pero que no son de ella, ¿verdad? A mí me hubiera gustado haber conocido el negocio del corporate real estate en su momento a tiempo, para haber iniciado a tiempo antes, porque tal vez me hubiera posicionado mejor en mi carrera y hubiera conocido más. A mí me tocó la generación en México de este negocio de corporativo, casi te puedo decir que la primera generación, porque fue nuevo a través del TLC, y entonces aprendimos mucho a golpes y sombrerazos. Cuando, si hubiera habido una escuela, si hubiera habido capacitación, yo tuve que aprender real estate en Estados Unidos para después aplicarlo en México y tratarlo de tropicalizar, porque no había una escuela en ese sentido, ¿no? Entonces, me hubiera gustado saber que existía este negocio, que era tan rentable, y obviamente pues que me podía dedicar toda la vida. Aquí afortunadamente, si no te quieres retirar, no te retiras. Puedes seguir todo el tiempo que tú quieras. ¿Qué legado te gustaría dejar en el sector inmobiliario? Fíjate que a la gente que pudimos enseñar, ayudar, instruir, que alguien te recuerde en el medio como pues ahora sí como un rockstar, ¿no? Yo quiero ser como él, yo quisiera llegar a hacer esto, ¿no? Que tengan un buen concepto en ese sentido. A lo largo de mi oficina, por diferentes razones, han llegado y se han ido muchas personas, buenas y malas, pero de las buenas, muchas siguen en el negocio. Y hoy te puedo decir que muchos de mi competencia tienen gente que estuvo con nosotros. Y eso me llena de orgullo porque algo bueno aprendieron como para que se los llevara, ¿no? Y esa parte es importante. Yo te puedo decir que muchos de los que estuvieron en Colliers, una gran mayoría, no todos, tienen un buen recuerdo de su paso por Colliers, su paso bajo mi dirección. Me saludan, no me sacan la vuelta. Bueno, no es que yo sé. Pero esa parte creo que es importante. Ese sería tal vez que la gente al final del día diga, oye, por aquí le di, lo entendí, me gustó, lo conocí, etcétera, dentro del medio de bienes raíces. ¿A qué te aferras cuando todo se pone difícil? Híjole, muy buena pregunta. Ese tipo de cosas van cambiando con el tiempo y con la edad. Hay diferentes cosas que nos vamos aferrando a lo paso del tiempo, ¿no? Al primero, obviamente, pues a los papás, ¿no? Siempre decía, híjole, si me va mal, pues siempre me podría ir a casa de mis papás, ¿no? Ahí tengo una recámara y hay comida,
le echaremos más sabor a los frijoles, pero siempre está ahí, ¿no? Desafortunadamente los dos ya fallecieron y fue el primer golpe de que, bueno, ya no tengo esa. ¿Cuál es la que sigue, no? Entonces, siempre es bueno aferrarse a algo, ¿no? Aferrarse a la familia. Oye, pues, a mis hijos, etcétera, ahí los tengo. Tengo un propósito, etcétera. Si no tienes hijos, también les va a ir al tema del crecimiento, ayudar a los demás. Tienes que tener un propósito siempre. Y a eso te tienes que aferrar porque es lo que te mantiene en la tierra, ¿no? Y luego después, no sé, serán los nietos, será mi trabajo, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, me gusta cada mañana ir a la oficina, disfrutar lo que hago con todos los sinsabores que implica el negocio, lo bueno y lo malo, etcétera. Pero no he perdido el poder disfrutar un buen amanecer, una buena lluvia, ir escuchando el radio y ir cantando en el coche cuando vamos a trabajar a pesar de estar atorados en el tráfico. El poder disfrutar los frutos del trabajo también es importante, no todo es trabajo, hay que dedicarse tiempo a uno mismo también. Yo en algunas clases y cursos que me toca dar, yo les digo el famoso me time, o sea, porque siempre ponemos el tiempo y las necesidades de los demás, de los papás, de los hijos, de los hermanos, etcétera, pero a veces nos falta el tiempo para nosotros mismos, y en ese sentido sí hay que reservarnos siempre espacio para nosotros, para lo que te gusta a ti, para lo que quieres hacer, para crecer tú, es tiempo para ti. Ese sí hay que reservarlo, ¿no? Si tuvieras que resumir tu vida en una frase, ¿cuál sería? Mi vida en una frase, que quería ser piloto casa, pero hoy afortunadamente soy piloto de mi vida. Hoy tengo control de lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Entonces el ser piloto, esa parte es importante. ¿Y qué sigue para Sergio en los próximos 5 años? Fíjate, muy interesante. Tengo retos claves también en lo que quiero hacer. Y estoy tratando de hacer. Tengo, igual, compagino la idea del tema del podcast, que ya estamos en los temas de preproducción para ese tema, porque también creo que hay muchas historias que contar y hay una forma más fácil de llegar a hoy este tema de bien raíces, que hoy parece que también está en un boom importante. El compartir estas historias siempre son buenas y positivas. Estoy invirtiendo en una fintech también importante, que esa ya se las daré a conocer. Ya estamos en las últimas, va a salir este año, de una aplicación para poderles proveer información a todos los brokers, que como ahorita te decía, el tener información es muy importante, ¿no? Y creo en la democratización de la información porque no es de nadie. Hoy el estar informados, el leer un periódico, el ver las noticias, no debe ser nada, o sea, debemos estar informados en ese sentido. Entonces, poderlo hacer hoy con un tema de aplicación, creo que es importante en información de mercado, ¿no? Para todos los que dedican o les interesa el tema industrial, oficinas, comercial, terrenos, creo que esa aplicación les va a ayudar mucho. El tema de inteligencia artificial me tiene sorprendido, o sea, ahí sí en pañales. Cada vez que veo más, ya he tomado 3 cursos intensivos en Estados Unidos sobre el tema de inteligencia artificial aplicado a los bienes raíces. Híjoles, les va a permitir a los brokers volar. Me hubiera gustado tener eso hace 20 años. Van a volar, van a ser mucho más eficientes. O sea, el conocimiento que tiene hoy alguien de experiencia, hoy lo puedes tener en la palma de tu mano como lo es hoy el celular. Entonces, este tema de inteligencia artificial es un tema que hay que estar atendiendo y no importa la edad que tengas, te va a ayudar a lo que sea. Es más, tal vez a los viejitos nos va a ayudar más a ser más eficientes y poder competir con los más jóvenes. Entonces, es la democratización del conocimiento y esa parte me gusta. Excelente. Sergio, pues muy agradecidos de tu tiempo, de tu experiencia. Bueno, pues compartes mucho a través de capacitaciones, estos espacios. A nombre de la asociación AMPI, gracias. En lo personal también, gracias, porque pues me ha tocado ser instruido por ti y tomar ese conocimiento que para mí es valioso. Y pues bueno, esto esperamos que se abra cada día más a más gente, a más exposición de lo que hace un profesional inmobiliario, un broker o gente que está en el medio.
y que esto nos ayude a elevar la vara de lo que es nuestro gremio, ¿no? No, definitivamente, soy un convencido de las asociaciones. Precisamente esta semana nos tocó abrir el capítulo del ICEI Monterrey, que es el Instituto Comercial e Industrial, que es una subdivisión de AMPI, en donde estamos los brokers institucionales en ese tema, porque es un poquito diferente del tema de vivienda, que ya tengamos un capítulo en Monterrey, en donde están pues mis amigos, directores y competencia de Seabury Ellis, de Cushman & Wakefield, de Jordan LaSalle, entre otros, Colliers obviamente, para poder empezar también a que esta parte se robustezca en una ciudad ya como Monterrey. Nos habíamos tardado en ese tema y el día de mañana también me gustaría que los desarrolladores de manera formal también se constituyeran en una asociación, etcétera, en beneficio del gremio, porque ayuda a fortalecer el sector, que las reglas empiecen a estar claras para todo el mundo, depurar a los advenedizos en ese sentido, pero exigir también temas de capacitación, conocimiento, etcétera. Este instituto ahora va a traer cursos más especializados de bienes raíces a Monterrey. Es el plan que tenemos, convenios con las universidades nacionales e internacionales para impartir esta parte corporativa que no es tan conocida en el medio, y obviamente de la mano de AMPI, que insisto, es una parte, es un brazo importante de AMPI. Hoy está en Ciudad de México con estas empresas nacionales e internacionales, pero ya vamos a tener el capítulo Monterrey. Entonces creo que vamos a trabajar muy cerca de AMPI en ese sentido. El primer presidente que elegimos esta semana, Jorge Ortega de Jordan LaSalle, aparte buen amigo de hace muchos años, a él le tocará encabezar primero ese tema, y bueno, la idea es ir interactuando. Pero este tema de capacitación, este tema de crecimiento, todos estamos enfocados, y eso es lo que hoy trae AMPI. Podemos criticar, hacer y deshacer, pero es peor no hacer nada. Sin embargo, hoy creo que es muy, muy importante. Hoy te puedo decir, y te digo hoy porque hoy es la certificación en la parte de industrial y comercial, que hoy fue el examen, ahorita deben de estar en ese tema, el 100% de los brokers de Colliers están certificados. O sea, espero que los últimos dos que me faltaban, que son hoy, hayan pasado el día de hoy, y con eso el 100% de los brokers. Esa está la importancia que una firma como la de nosotros le dé la seriedad a certificarte para ofrecer calidad a los clientes que atendemos. Y eso debe ser todo el gremio, todo el que se dedique aquí, como manejamos patrimonios personales, familiares y de empresas, tenemos una responsabilidad que hay que cuidar en ese sentido, ¿no? Entonces, al contrario, Alex, te agradezco la oportunidad de platicar y de compartir desde mi trinchera lo que hacemos, lo que hago, y si en eso le podemos ayudar a alguien, pues estoy a las órdenes en la oficina de Colliers, y pues agradecido con la invitación. ¿Cuáles son tus redes sociales? Muy sencillo, la parte más fácil, me pueden googlear, Sergio Reséndez, nada más que vemos dos Sergio Reséndez, uno famoso que es un cantante de no sé qué parte de Sinaloa, ese no soy yo, soy el otro, pero Sergio Reséndez en la mayor parte de las redes sociales, en Instagram, Facebook, X, LinkedIn, muy importante. Rápidamente voy a sacar por ahí, insisto, y si me googlean van a ver muchas de las noticias que tengo la fortuna de publicar y de comentar sobre el medio. Entonces ahí pueden sacar mucha de la información. ¿En cuál de todas las redes eres más activo? En LinkedIn, que es la parte profesional, y en X. Fíjate que lo tengo muy segmentado en ese sentido. La parte social, la parte donde interactúo, Facebook, Instagram, obviamente. En X, toda la parte que es de inmediatez, porque ahí vuelan las noticias al segundo, entonces esas las publico en X. Pero las en general de cultura, del negocio, de la profesión, de lo que hacemos como broker, en LinkedIn son las que manejo ahorita en ese sentido. ¿Tu próximo curso ya está programado? ¿Tienes fecha? Octubre, todavía no tenemos el día. Ahí ya AMPI me dijo, nomás definos el día. Tengo que encontrar el tema de la agenda y el espacio para ese sentido, pero va a ser octubre, eso seguro, va a ser en octubre. Otra vez el tema de capacitación industrial, importante.
Y bueno, y a lo largo del año me toca impartir pues cursos de coacheo, cursos de productividad para las empresas que quieren instaurar el tema industrial o corporativo en sus oficinas. Tratamos de darles alguna metodología y la estructura. Y la otra, la principal, que es la de motivación. Yo creo que todos los brokers necesitamos automotivarnos, pero también necesitamos que nos motive, ¿no? Entonces, es una profesión compleja. Una de las primeras características que buscamos es el manejo del rechazo, que en este negocio, pues lo lógico, no nos van a comprar todos los que atendemos y siempre es no, 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 no. La idea es cómo sobreponernos a eso para que se convierta en el sí, 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 ¿no? Entonces, tiene mucho tema importante los que estamos encargados de alguna oficina, cualquiera que sea de todos los tamaños. Insisto, no solo somos abogados, contadores y líderes, sino también somos psicólogos, doctores, mamá, papá, tío, primo, etcétera, y amigo, obviamente, de nuestros colaboradores. Entonces, sí, hay que tener un poquito qué estrategias y qué ha funcionado en otras oficinas, ¿no? Pues muchas gracias, Sergio. Y bueno, seguimos con este podcast. Vamos a seguir trayendo gente muy interesante para que nos siga sumando a nuestra profesionalización. Gracias. Mi primer cliente fue de una planta de cerca de 10 millones de dólares. Dice, no, es que queremos que te vengas, pero como director de la oficina para que te hagas cargo de todo. En un parque que mucha gente de Monterrey, desarrolladores, financieros, etcétera, dijeron que ni con la lámpara de Aladino se iba a desarrollar ese parque. Y hoy es un parque de los más exitosos. Y pues bueno, pues tendré que aprender a jugar en esa cancha, con esas reglas, pero eso no implica que no seas disruptor. Mi mamá me dijo, pues, estás loco, no vas a ir a la guerra. Todos cometemos errores y hay que entenderlo. Conoce al que no conoces. Al que ya conoces ya está y los vas a seguir viendo, etcétera.